Stopped. Recording in progress. Les recuerdo a todos, por favor, colocar su nombre y su apellido, o sea, renómbrense con el nombre y el apellido que están inscriptos. No pueden estar conectados desde más de un dispositivo, ¿sí? Y por favor no compartan el enlace con ninguna persona. Algún momento lo compartieron en el chat que es Educa, que es un chat para educadores argentinos, no es un chat exclusivo del diplomado. Así, vamos a dar comienzo a la segunda clase. Bienvenidos a los que se sumaron a partir de esta segunda clase, que van a tener la posibilidad de ver la primera grabada. Todos deberían haber recibido en su mail la descripción de cómo se trabaja en el diplomado y el enlace al Drive. En el Drive va a estar el material subido de cada clase, ¿sí? Y se encuentra la grabación de la clase número 1 para que la puedan ver aquellos que se sumaron ahora o aquellos que tuvieron algún inconveniente. Les queremos recordar que el diplomado es de cursada sincrónica, ¿sí? Así que es necesario que estén presentes y pueden tener solo una falta durante el cursado. Otra cosa también que les vamos a pedir, por supuesto, en breve a través del mail, es que nos envíen el certificado de su profesión, ¿sí? El título, una fotocopia del título al mail de diplomado@altascapacidades.org.ar, pero de todos modos esto se lo vamos a estar solicitando y recordando vía mail. Así que, bueno, dar comienzo a esta segunda clase. Esta clase va a estar a cargo de una parte de las integrantes del área de educación de la asociación, la licenciada Karina Insaurralde, que es la coordinadora del área, es licenciada en educación por la Universidad Nacional de Quilmes, profesora para la enseñanza primaria, acompañante terapéutica universitaria. Y la profesora Vanessa Godoy, que es profesora de educación especial y apoyo a la inclusión por el ISPE, postítulo en literatura infantil y juvenil, diplomado en intervenciones educativas en estudiantes con altas capacidades y disertante en seminarios de actualización en atención a la diversidad. Karina y Vanessa, un placer tenerlas hoy y seguramente todos van a disfrutar de lo que van a compartir hoy, todos sus saberes y poder intercambiar con los asistentes del Diplo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Nada, darles la bienvenida y nada, me siento muy orgullosa de poder compartir nuestros saberes con ustedes y sobre todo que ustedes se interesen en esta temática que tratamos desde la Asociación Ser Faro, y nada, y poder formar y poder informar sobre esto, ¿no? Cari, vos podés compartir, si no comparto yo pantalla. Compartí. No, habla vos si querés también. Buenas tardes primero. 29, me Y avisás para bueno, conectarme ojalá a que se la puedan zona. llevar herramientas reales para el aula, que es la idea, que podamos también intercambiar y hacer un cambio de paradigma de una vez por todas en lo que a los niños de nuestras aulas se refieren. Así que un gusto.
Buenísimo. Bueno, les cuento más o menos cómo vamos a hacer. Vamos a hacer como una introducción teórica y la idea es que, bueno, que también ustedes se puedan animar. La idea es que podamos intercambiar experiencias y retroalimentarnos en tanto y en cuanto a nuestras aulas diversas, ¿no? Así que, bueno, en principio vamos a hacer como una introducción teórica para después, nada, poder hacer el intercambio. ¿Compartís, Cari, o veo yo? Sí, compartí vos. Ok, espera. ¿Ahí voy? Ahí está, se ve bien. Ahí lo pongo en modo presentación. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver intervenciones educativas en estudiantes con altas capacidades. Bueno, hay un mito muy grande que tiene que ver con esto de que los estudiantes con altas capacidades no necesitan necesidades, no tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, perdón, se me fue para atrás todo. Ahí va. Me empezó por atrás. Ahí va. Esta es la segunda, perdón. Esta es la segunda, Cari, la verdad que no me doy cuenta. Estoy Sí, como. la segunda va bien, Vane. Está bien, listo. Bueno. Em, Nuestros estudiantes, con las características que tienen, a veces desde la escuela piensan que estos niños, que son pequeños genios, no necesitan absolutamente nada, que son autodidactas, que aprenden solos, que lo que pasa con el tema de nuestro sistema educativo, que tiene una cierta estructura que a veces ellos no encajan. Entonces sí, eh, tienen necesidades educativas especiales. Con lo cual también es importante que desde nosotros como docentes, como quizás orientadores escolares o psicólogos, podamos tener esta mirada abierta a estas necesidades de estos chicos, ¿no? Eh, y justamente a derribar este mito de que no necesitan nada, ¿no? De que ellos pueden con todo, de que pueden aprender solos. Bueno, la realidad es que no, y ahora vamos a verlo. Dentro de la bibliografía a la que van a poder acceder está la Godasi. En la Godasi, que es una guía de orientación docente que creó la asociación para docentes, hay un screening donde uno, sin necesidad de tener que tener algún permiso legal de inspección o de quien sea, lo podemos aplicar en el aula, ¿sí? Simplemente es un check-in donde uno va a poder poner como puntear diferentes características y poder así hacer la detección escolar. ¿Sí? La detección escolar no necesita, es muy distinto a lo que es la evaluación, que lo hace un profesional de la salud, un psicólogo especialista. Nosotros como docentes, teniendo ese screening, podemos hacerlo y sin necesidad de pedir permiso. Es algo interno que lo podemos hacer, ¿sí? Igualmente lo que tiene que ver con todo el marco legal y toda la ley de educación y todo lo que tiene que ver con lo administrativo, lo vamos a ver en la clase que viene más en profundidad. Nos vamos a dedicar en esta clase a lo que tiene que ver con las intervenciones escolares en los diferentes niveles. Bueno, aquí estamos todo el equipo, hoy estamos Cari y yo. Bueno, como dijimos, sí, es posible la detección en la escuela. Es posible, eh, y no sé si les pasa a ustedes, pero a veces nosotros dependemos como mucho del papeleo, ¿no? Desde las escuelas y desde nuestro sistema educativo, es como que todo tiene que, todo lo pedimos, pedimos permiso, todo preguntamos. Bueno, la detección en la escuela es posible como docentes si tenemos las herramientas necesarias y el conocimiento, podemos detectar a estos chicos
¿sí? Y que no necesariamente necesiten una evaluación y nosotros vamos a poder intervenir eh, y poner la mirada en sus propias necesidades. Eh, a veces, como docentes, eh, nos cuesta a veces un poco escuchar a la familia. Lo digo hasta con conocimiento de causa, ¿no? Que viene una familia con diferentes necesidades y contando de su hijo. Y lo que yo aprendí en este tiempo es esto, en que eh, la familia conoce mucho a los chicos, pero después hay chicos que pasan casi 8 horas dentro de la escuela y quien conoce más a los chicos es el docente, ¿no? Eh, a medida que va pasando todo el periodo diagnóstico y que vamos nada, viendo sus particularidades, bueno, la idea es poder poner el foco en estas particularidades. La realidad es que la atención a la diversidad llegó para quedarse. Ya no podemos empezar a ver un grupo homogéneo como que todos tienen y aprenden de la misma manera. La realidad que hoy el paradigma intenta justamente hacer esto de la atención a la diversidad. Y bueno, nuestros niños con altas capacidades son parte de esta diversidad, ¿no? Entonces, empezar a poder cambiar nuestra mirada, a pesar de, a veces, todas las dificultades que tenemos en nuestro sistema, los recursos, ¿no? De hecho, ustedes se están formando de forma privada, porque claramente no hay capacitaciones. Entonces, sé que es difícil, y sin embargo están acá intentando formarse justamente para esto, para poder cambiar la mirada y poder cambiar también el tema del paradigma, ¿no? Que es favorecer el desarrollo del potencial de cada estudiante. Nada más ni nada menos. Puede llegar a pasar que se nos escape alguno, pero bueno, no es la idea, como para que vos también Bueno, esto hablaba un poquito del tema de los mitos. A veces vemos por la tele y hay como nada, como esta mirada del niño genio, del niño que todo lo puede, del niño adulto. Bueno, la realidad es que no todos tienen buen rendimiento académico. Y por eso me parece que es interesante esto, tratar de derribar estos mitos y poder ver que estos niños tienen otro tipo de necesidades que a veces uno no tiene en cuenta. Tienen excelente rendimiento en todas las áreas, la realidad es que no. Muchos niños con altas capacidades no tienen buen rendimiento escolar, muchas veces por una cuestión de lo que tiene que ver con el pensamiento arborescente, que se distraen muy fácilmente, que se aburren, con lo cual no les interesan los temas que están dando porque quizás ya lo saben o capaz que no son de su interés. Y a veces los temas emocionales también son como a tener en cuenta o empiezan a cuestiones de conductas disruptivas, ¿no? Es el alumno que termina rápido y molesta, ¿no? Y dice que está aburrido y se da vuelta y quizás se pone a hacer absolutamente cualquier cosa distinta como dibujar o jugar con un lápiz y no presta atención, ¿no? Así que bueno, uno de los mitos es esto, que no todos los estudiantes con altas capacidades tienen un excelente rendimiento académico. Se interviene solo si hay diagnóstico de profesional externo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la realidad es que la no atención no es una opción. Como docentes y profesionales de la educación, si nos llega un niño con características muy diferentes a las que, a lo esperable para su edad, lo tenemos que atender. Tenemos que tratar de ver sus características, y es esto lo que queremos desde acá de la asociación empezar a, a poner en el tapete, digamos, ¿no? Que esta cuestión de que Nenita me como saca foto. docentes... Sí.
Solo la Perdón. cámara. Ahí está, gracias. Que como docentes yo sé que tenemos como muchos alumnos y a veces es difícil atender las individualidades, pero hoy van a ver que a veces no es tan difícil. Y bueno, y que no es necesario atender si no hay un diagnóstico, ¿no? Si no hay una evaluación por parte de un profesional de la salud. Como decía, nosotros podemos hacer este screening que han creado desde la asociación y detectar, hacer la detección educativa, que es diferente a lo que tiene que ver con un diagnóstico de un profesional externo, ¿sí? Que siempre se derivan a terapia. No necesariamente todos los niños con altas capacidades necesitan terapia. Eh, Hay chicos que están muy bien y están compensados y no necesariamente necesitan un terapeuta, ¿sí? Pedir a la familia que no lo enseñe. Las altas capacidades no es algo que se puede entrenar, ¿sí? La realidad es que sí, si no se atienden, pueden como perderse, pero no es que dejan de funcionar, ¿sí? No es que se pierde totalmente esa capacidad. La realidad es que lo que tenemos que tratar de hacer es estimular esa capacidad, ¿sí? Y la realidad es que tampoco las familias son quienes los estimulan. Muchos son autodidactas, muchos logran hitos de la infancia y no saben cómo, ¿no? Las familias mismas se sorprenden quizás que su hijo se haya alfabetizado o que su hijo sepa un montón de cosas a una determinada edad, que no es lo esperable para su edad. Y no es que las familias estemos como estimulando constantemente que ellos aprenden, y ellos aprenden porque nosotros estimulamos. No, nosotros seguimos estimulando su curiosidad, sus ganas de aprender, pero la realidad es que esa capacidad existe y justamente hay que atenderla. Cuando hablamos también de esto, de neurodiversidad, muchas veces enseguida se piensa como en el autismo, en esta cuestión de lo que tiene que ver con las habilidades sociales, que bueno, nada, quizás como es neurodiverso no tiene esta cuestión de socializar o tiene inconvenientes, para nada. Los niños con altas capacidades no es que tienen inconvenientes para tener habilidades sociales. Lo que pasa es que muchas veces no se sienten entendidos o no se sienten que pertenecen a un grupo determinado por sus intereses, porque quizás sus intereses son muy diferentes a los intereses del resto de sus compañeros, pero eso no significa que no puedan hacer amigos, que no puedan socializar, que no puedan verbalizar sus emociones. Eh, Nada, no es así. Siempre se va a aburrir en la escuela. Bueno, se va a aburrir en tanto y en cuanto nosotros no atendamos sus necesidades, ¿no? Digamos, muchas veces estos chicos que son como disruptivos y desafiantes, los docentes decimos, bueno, nada, que me lleve el registro, que haga de secretario, es muy inquieto. Bueno, la verdad es que la escuela se hizo para aprender y ellos van a la escuela a aprender y tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? Que tienen que el aprendizaje, la educación es un derecho, y si nosotros no lo atendemos, estamos vulnerando ese derecho de ese niño a aprender. Eh, Dicen que es poco frecuente en las niñas. Lo que sucede con las niñas es que tienden a para poder pertenecer, es como que hacen como el síndrome del impostor, que eso es otra, digamos, no me voy a explayar porque no soy experta en eso, con lo cual no me voy a meter mucho, pero sí como que es como que para pertenecer tienden como para meterse para adentro, ¿no? Y no mostrar todo lo que tienen. Pero no quiere decir que sea poco frecuente, simplemente es que a veces no se puede observar porque por este camuflaje que a veces las niñas realizan. Una alta habilidad artística o deportiva con bajo rendimiento académico no puede ser una alta capacidad. Bueno, yo me pregunto, ¿alguien puede poner en tela de juicio la capacidad de Messi para el deporte? No, claramente. Y quizás a Messi, si le hacemos
un test de coeficiente intelectual y quizás, que es lógico-matemático, y quizás no le dé alto el coeficiente intelectual de lógico-matemático. Pero nadie puede negar que él tiene una capacidad increíble en lo que tiene que ver en el deporte, específicamente en el fútbol. Y bueno, las altas capacidades justamente no tienen que ver con esto, no tienen que ver con el niño genio, con el niño de anteojitos científico, sino que tiene que ver con que en un montón de inteligencias se da una capacidad determinada. Por eso hablamos también de lo que es talento, ¿no? Hablamos de los talentos simples, por ejemplo, el talento deportivo, el talento artístico, y después está la dotación, que tiene que ver con un alto percentil en todas las inteligencias, ¿sí? Y después está la precocidad, aquellos niños que realizan, perdón, hitos de la infancia más precozmente que el resto. Empiezan a leer antes, empiezan a caminar, dejan el pañal, eh, duermen solos, el tema de la oralidad, ¿no? Y eso también se encuentra dentro de del paraguas de las altas capacidades. Perdón. Está. Primero, había una pregunta. Romina Beso. Ah, decime. Perdón, no las veo a todas yo. Avísame No vos, está. Cari, cualquier cosa. Hola, Romina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les cuento que además de hacer esta formación, esto lo comencé porque a mi hijita le detectaron altas capacidades el año pasado. Y Sí. bueno, justamente lo que estás diciendo, Vanessa, pasamos por todas esas instancias en el colegio, pero no, es como también vos bien dijiste, no hubo una respuesta, o por lo menos la que nosotros esperábamos desde el acompañamiento del colegio. Albertina puntual, así se llama mi hijita, tiene 7 años ahora. Puntualmente lo que a ella le pasó en primer grado fue que la forma de explicar las matemáticas que estaba utilizando la seño no las comprendía. Cuando Perdón, Romina, que te interrumpa un segundo. ¿Sí? Por favor, les pedimos que todas las intervenciones que se hagan en el diplomado sean del rol profesional, ¿sí? O sea, si hay una pregunta completa, digamos concreta desde el rol profesional, bienvenida. Estamos en un diplomado, el abordaje es desde la profesión, así que, digamos, si querés resumir la pregunta desde lo concreto profesional, te agradecemos. Muchas gracias. Simplemente era preguntar qué se hacía en los casos en los cuales las escuelas no pueden tomarlo aún con informes de psicopedagogos, psicólogos y demás. No tomaron las recomendaciones y simplemente dijeron de que a su tiempo iba a aprender en el caso de mi hija. Lo traigo como un caso para que veamos todo esto que estamos hablando de forma teórica, que por ahí sí teóricamente debería ser de una forma, pero en la realidad no sucede algunas veces. Bueno, como te decía, el marco legal lo vamos a ver un poquito más extenso en la otra clase, pero sí existe la ley nacional, el artículo 93, que habla de la atención a los chicos con altas capacidades. Y otra cosa es un derecho inalienable el tema de la educación. Y la realidad es que hoy por hoy las escuelas deben atender a la diversidad. No hay opción. Entonces, hay como ciertas instancias legales para presentar notas. Nosotros desde la asociación no litigamos, ¿sí? Pero sí hay una parte legal que acompaña, que está el área de legales, que funciona muy bien, excelente, tiene unas abogadas muy buenas, que acompañan a esto de la no atención, ¿sí? Nosotros desde el diplomado y en esta clase de educación, lo que vamos a ver más o menos tiene que ver con esto de las intervenciones dentro del aula. Después hay marcos legales que también vamos a verlos, y también como docentes podemos, justamente esto, que la detección dentro del aula no tiene que ver con algo administrativo. Eso es lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? A veces lo que sucede con las escuelas
y lo vemos porque nosotros con el equipo de educación no solo estamos en el diplomado, sino también que capacitamos escuelas Pero y sí, docentes y estamos directivos. bien. A veces está esto de que, bueno, la inspectora me pide, ¿no? Y nosotros lo que les Claro, tengo estamos 3 ofreciendo personas que quieren constantemente entrar, pero no es me esto, es aparece este screening de la detección y posibilidad de de poder permitir hacer las intervenciones dentro del aula sin permiso de nadie, aparecer. porque no estamos haciendo nada fuera de lo legal, ¿no? Entonces, si un niño no está siendo atendido, como docentes, tenemos que prestar atención a eso. Y como familias hay una manera de hacerlo ordenadamente, de manera administrativa, que eso lo vamos a ver, ya te digo, en la clase próxima. Pero bueno, la idea es que hoy nos llevemos ciertas intervenciones como docentes y a veces también como docentes poder facilitarles a las escuelas de nuestros hijos eh, esto, eh, el Agodaci, el decir, bueno, mira, tenés este screening, ¿no? Y yo siempre digo que a mí la realidad fue que en su momento Sinceramente, ir no a sé cuáles pelear serán los motivos de no que no funciona. puedo. Creo que esto tiene que ver con que familia y escuela tienen que Valeria, trabajar que mancomunadamente para son que 4 ese niño personas. aprenda, básicamente. Así que bueno, nada, espero haber respondido tu Será una pregunta más o cuestión de menos, pero la porque próxima clase del diplomado ya nos no me vamos a explayar un poquito más. Era simplemente eso, era Bueno, ahí saber qué se depende hacía de desde la quién trabaja en el institución mismo también, mail, ¿no? con la misma Obviamente, dirección también porque de por ahí identidad una general. maestra sí puede querer y, y los directivos o la forma en la que se maneja el Y bueno, colegio y si no, la no. otra sería Entonces generar es las como cuotas, traer un nos salimos poquito todos y un volvemos Claro, a hay caso mucho poner real. desconocimiento, ¿no? A veces uno se enoja mucho con los docentes. Qué raro, a ver. También me toca estar de un lado o del otro, pero bueno, a veces pasa esto, que la verdad es que no se conoce, y lo que se Por su desconoce y se parte, ignora a veces da miedo y no se sabe cómo atender. pues, Nada, bien, y por eso estamos listo, acá, básicamente. sí podemos empezar. No veo a Olga. ¿Está Olguita? Bueno, Andrea creo que también, ¿no? Levantó la mano. Sí, sí. hola, ahí estoy sin cámara para que me Así ande que un no, no poquito está mejor Olguita, pero internet. Mi consulta es, vamos a empezar, si yo te soy docente parece, de nivel medio, de escuela tiempo, secundaria, de una materia con alta carga horaria, o sea, los sobre veo a los todo chicos los observadores, creo que muchas horas por semana. tienen Y me ha pasado de encontrar con sospechas de estudiantes con altas capacidades, y después no al hice final el screening, es algo algunos que voy a implementar, trato de hacer algunas intervenciones, estoy acá para mejorar. mejorarlas, y mi consulta viene acá. Ante las sospechas, si por ahí se hace el screening y está esta detección en el Es aula, importante primero hacer como la hay que avisar al equipo de orientación, positivo de conviene que observadores avisar también a la y empiezan a familia también o se ocurre simplemente sobre limitarse al trabajo dentro del aula. escribir Ahora, el nombre, en qué división en un está rato tu Por ahí vamos me a llegar adelanté. justo a eso. Sí, sí, Ah, por bueno, eso vamos a perdón. llegar justo a eso específicamente, así que va a Gracias. ser respondido. hacer las dos cosas. Y María Emilia Casas. A ver ahora voy a Hola, proyectar. no sé si me adelanto también. Yo quería, porque me quedó en realidad de la última clase de la otra vez, la duda de que en un momento en la otra clase también dijeron que las intervenciones no son iguales si es superdotación que si son talentos. ¿Y en qué se diferencian o cómo se interviene, de qué manera se interviene en ambos casos? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eso también, creo que la próxima Vamos a clase poner acá. es la de específica de No intervenciones, lo puedo autorizar. Ahí está pero la tanto Olga. realidad es que es potenciar el Olga, ¿qué talento pasó? en 7 esa minutos. área específica, como para resumírtelo, Bueno, y para los Claro, el talento profesores, sería sin como descuidar, un área claro, determinada. vamos a hablar de Exactamente. claro, y práctica no preparativa descuidar el resto, obviamente, general, pero siempre potenciar propuesta y esa área resultados que tiene el en la instituto. que el chico se destaca. Y el Pero bueno, eso profesorado de igualmente educación va a inicial, haber una clase el profesorado de específica educación de lo que es primaria y el profesorado de intervenciones educación en el aula. Hoy tecnológica. vamos a hablar Todos más que nada tienen de cómo 4 podemos prácticas. ver a Nosotros esos vamos a alumnos trabajar y cuáles son los específicamente lo primeros que sería pasos la práctica a 4, que es seguir la cuando los residencia empezamos de a los ver. 3 profesorados. Bueno, Y gracias. una más, de nada. Y La Yasna, ¿puede ubicación ser? tenemos lo que sería la sede central, que es Capital, que es donde se Hola, concentra buenas. la mayor Mira, población de mi estudiantes. pregunta es con respecto Tenemos al screening, porque hablan del screening expendida, y sería ahí, bueno, otra sede, yo miré, no lo había visto, lo la que sería verdad, soy bien Sarmiento y honesta el con eso. 25 de mayo. 25 de Claro, mayo, si dice no me aplicación en equivoco, niños entre 6 y 7 en un años, 6 segundo 7 año, años. así que no tendríamos recién. Eh, Pero en Sarmiento hay,
si no me Bueno, equivoco, desde mi tenemos experiencia de muchos profe y alumnos mi de experiencia primaria y de mamá con tecnología. hijos de alta capacidad, te puedo decir Y bueno, que esta amistad no para siempre que puedan ver son el muchísimos desarrollo del también. lenguaje se da Pero bueno, desde temprana edad. en relación a la Entonces resiliencia ahí como que el específicamente, screening a veces parece igual es que importante hay que tener como un poquito se cuidado menciona el de solo proceso de confiarnos en el formación screening, integral que tienen los residentes. porque puede Para ser que alguien nosotros, de acá del diplomado esté entendiendo que este screening lo puedo aplicar a un niño de 5 años, 4 años, formación, por eso y que lo puedo generalizar, y ahí hay que ser cuidadoso para porque nosotros hay chicos paradigma con doble excepcionalidad que ellos no presentan mucho de estas características, y cuando son evaluados a los 12, 13 años, conjunto con se disparan en el tema de su alta capacidad, en áreas específicas. Claro, una doble No, lo excepcionalidad. entiendo. El screening es algo general, como siempre decimos, cuando mismo hablamos de las características de los niños con altas capacidades. La realidad es que son características, todos tienen todo o no. Cada niño es diverso y es individual y tiene sus propias características. Son características generales que hacen que a nosotros directivos y nos prenda la lucecita de que pueda llegar a tener altas capacidades. Después hay diversas maneras y los chicos son diversos y no es como es como la regla, ¿no? Sino que el screening se hizo como para poder detectar de manera general, ¿no? Nosotros como docentes justamente lo que estamos haciendo acá es formarnos y tratar de cambiar la mirada y saber que no todo es todo, sino que me pueda llamar la atención. Puede haber algún, de hecho, lo que decís es verdad, existe la doble excepcionalidad, existe aquel niño que quizás no lo puedes detectar porque no se muestra en la escuela, ¿no? Y capaz que viene el papá y te dice, no, pero acá me hizo la cuenta, pero en casa lo hace. Y bueno, nada, está en nosotros tener paciencia, tratar de afilar nuestra observación, nuestra mirada sobre ese niño, y entender que este screening que la asociación ha creado, digamos, no es como la panacea, ¿no? De que va a servir para todo y para todos, pero sí es una manera de, como docentes, poder volcar cierta información, quizás podemos volcar el estilo de aprendizaje también, que por ahí no está específicamente en el screening, y sin embargo nosotros podemos dar cuenta del estilo de aprendizaje que pueda tener un estudiante, que puede ser más visual, más auditivo, ¿no? Más desde la oralidad. Bueno, eso también por medio de informes o por medio de nosotros hacer nuestro propio registro de ese estilo de aprendizaje puede llegar a ser que uno de ellos es poder ser el nexo desde este lugar, sin usar el screening, nosotros también como docentes podemos aportar, digamos. Más allá del screening, el screening es algo estructurado y tipo un check-in, como para dar una ayuda, pero la realidad es que nosotros como docentes siempre estamos como observando esa individualidad o eso que nos llame la atención. Por eso es lo interesante de tener estas clases, de qué manera empezar a agudizar nuestro ojo, ¿no? Para poder detectarlo. Pero nada, gracias por tu aporte. Profesores de práctica. Aunque sea un mensajito, aunque tal vez... ¿Quedó alguna preguntita más? Pero decir, avanzar. Profe, hoy presenté a la alumna Rocío. Antes de por ahí empezar, ¿no? Hablar sobre diagnóstico pedagógico específicamente, les quiero leer el artículo 93 de la Ley Nacional de Educación, más allá de que no andemos en lo legal. Porque me parece que cuando el docente está seguro de qué va a hacer y por qué lo va a hacer, no hay ningún equipo directivo ni ninguna inspectora que nos pueda decir esto es incorrecto. Primero porque, como decía Vanessa, lo que estamos haciendo es que no se vulnere el derecho del chico. Y los chicos, chicas, tengan altas capacidades, tengan TEA, tengan una discapacidad motriz o no tengan aparentemente nada, más allá de que todos somos diversos, son sujetos de derecho. A la escuela no van a aburrirse a llevarse el tejido o el libro o a hacer dibujitos en el margen de la hoja porque no dan más, sino que van a aprender y nosotros somos los que tenemos que enseñarles. Con distintos métodos, con distintos tiempos, pero somos los que tenemos que enseñarles. En el caso de Argentina hay una ley que lo dice específicamente. El artículo 93 de la Ley Nacional dice: las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán
el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de alumnos y alumnas con capacidades o talentos especiales, y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización. Más allá de que no todas las jurisdicciones establecieron estos mecanismos o reglamentaron esta parte de la ley, y cuando vamos a hablar con un inspector, con un director, tenemos que saber que se puede y se debe pensar en estos alumnos y en estas alumnas. Y nuestra metodología principal tiene que ver con la mirada. Por eso nosotros siempre usamos, es como nuestro cliché, el hombrecito, la persona con una lupa, con un telescopio, con binoculares, porque tenemos que empezar a afinar la mirada. ¿Cómo? Haciendo un diagnóstico pedagógico. Pasa muchas veces que cuando uno dice la palabra diagnóstico, hay del otro lado miradas como acusadoras, y no, en la escuela diagnóstico no, son docentes sí, somos docentes, no somos psicólogos, no somos psicopedagogos, aunque alguna lo sea. Más allá de eso, el aula no es el lugar de hacer un diagnóstico psicológico, psicopedagógico, sino podemos diagnosticar lo que vemos en nuestros alumnos. Y estamos acostumbrados a que el informe diagnóstico que entregamos a fines de marzo, a principios de abril, se basa específicamente y solamente en lo relacionado a qué contenidos vieron los alumnos, o si tiene algún problema grave en cuanto a la conducta. Y a veces ni siquiera la conducta. A veces el diagnóstico solamente se queda en qué aprendieron y qué no aprendieron el año anterior. Cuando nuestros alumnos no son solamente el diseño curricular, o qué parte del diseño curricular pudieron adquirir y cuál no. Incluso más allá de que hay un diseño curricular para la escuela primaria, uno para el nivel inicial, uno para la secundaria, otro para los profesorados. Perdón. Incluso habiendo un diseño curricular, eso no quiere decir que el diseño sea el techo, ¿sí? O que incluso sea el piso, porque si un alumno puede aprender lo mínimo, también está aprendiendo. Y si un alumno ya aprendió el diseño completo, y yo tengo que buscar estrategias y profundizar ese currículum, también es su derecho. Entonces, el diagnóstico pedagógico tiene que ser detallado, tiene que ser a conciencia. En algunos casos los profesores la leen y en otros casos le conversan cada uno. ¿Están escuchando todos bien? Porque me ponen que tienen problema con el audio. No, vos te escuchás bien, Cari. Nosotros en una clase Puede ser que el audio, de la persona. van a ser solamente Ahí está, se escucha bien, sí. Gracias. Conformadores. ¿Y a qué cosas empezar a prestarle atención? Por ejemplo, a las motivaciones e intereses, no solo de aquellos alumnos que pensamos que puedan llegar a tener altas capacidades, más allá de que al principio no los conocemos, o el docente anterior no lo haya visto, que a veces pasa, porque no todos tenemos la misma mirada, a veces no todos tenemos la misma llegada a los chicos, incluso la misma relación. Es mentira que todos los docentes quieren igual a todos sus alumnos, que son todos iguales. No, la realidad es que no. A veces hay ciertas rispideces entre el docente y el alumno, y eso hace, o el preconcepto de lo que me dijo la docente anterior, hace que no los miremos en profundidad. Poder pensar en las motivaciones e intereses de cada uno de nuestros alumnos. No va a hacer o no va a motivar que yo, si hago un problema de matemática, al que le guste el Pokémon va a tener que contar Pokémones, y al que le guste, no sé, la Bella Durmiente va a tener que contar enanitos. No, ese era el otro cuento, me confundí. Sino que nosotros, en base a los intereses de determinados alumnos, a esos a los que nos cuesta llegar o que están desmotivados, vamos a poder acercarnos. Es justamente eso, si nosotros nos ponemos otros lentes, los vamos a ver más cerca. ¿Cómo aprenden? Y acá hay un problema bastante complejo. En educación solemos hacer aplicacionismo. Toda teoría que se pone de moda, la llevamos al aula y creemos que tenemos que aplicar la rajatabla como si fuera la receta de un bizcochuelo. Que tiene espacios también para realizar por ejemplo, cuando se descubrió nuevamente a Piaget, hicimos el constructivismo. Entonces creímos que constructivismo era una teoría y no. Constructivismo es
Y ahí una manera de ver el desarrollo, como el la actividad presetiana que nos sirve en el aula y mucho, con hay muchas esto formas de del no sé andamiaje y solamente la cuestión administrativa, el alumno como cómo se constructor muy de bien, conocimiento. Y lo mismo pasó cuando Howard Gardner empezó a hablar se da de las inteligencias múltiples. De hecho, él suerte, mismo pero el dijo año que pasado no sé si no fue es una ¿no? teoría, Pero sino que es una serie cuando de se le da el bajo a un observación estudiante, de cómo aprendemos los seres humanos se tienen y que tenemos deben analizar muchas cuestiones. Fue la preponderancia en coordinadora distintos considera que hay momentos, que darle de en baja, distintas pero el profe de situaciones, práctica de considera distintas que no, maneras de aprender, de distintas o la inteligencias, institución, el la tutor, el coordinador. sinestésica, la Pero en otros casos lógico-matemática, se analiza al revés, que si se y todas las considera otras. que Entonces, tiene que darse de baja y cuando se le quiere considera decir al que si profe un alumno es más visual, observador, siempre va a tiene ser más todo visual, excelente. toda su escolaridad va a ser más visual, y yo siempre voy a Entonces, tener que hay enseñarle a través de lo visual. incongruencia. Entonces, esa es No, la idea de la quiere decir que este año, en estas docente solamente circunstancias, ir, mirar al este alumno y necesita tal vez si no realizar pictogramas o una imagen más explícita para comprender, o solamente una imagen o imagen y palabra, o más palabras, para comprender la actividad o para poder manejarse mejor con ella. algo que también hemos incorporado para los observadores. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje no hablamos de algo estático. Los chicos, igual que los adultos, proceso específicamente, viven un montón de cosas, un modelo montón de cambios. que cada observador Tiene que ver también con lo de cada contextual, estudiante al finalizar porque el periodo. un niño que está pasando una situación compleja informe, posiblemente necesite más con las profes de práctica, una enseñanza desde lo vincular, desde lo afectivo, necesite más apoyo. Y tal vez en unos meses no, pero poder observar estas cosas, que tal vez hay alumnos que necesitan moverse, una valoración otros que tienen periodos de atención mucho más largos, profe de práctica, otros que cuando la pregunta o la actividad tiene más de dos ítems juntos, no la llegan a comprender. Eso no quiere decir que tenga un problema de madurativo. Hace poco una docente me dijo por un alumno que claramente tiene otras capacidades, no, pero es muy desorganizado y necesita que le diga las cosas muchas veces. Para mí lo que tiene es un retraso madurativo. Más allá de que no es ético decir que las cosas, ¿no? Porque en última instancia tenemos que hablar con la familia o con quien corresponde. y el estudiante decide realizar Es muy posible que ese alumno lo que esté es sumamente desorganizado porque no se lo está atendiendo en su diversidad. Porque como las tareas de matemática las termina en 2 minutos, ustedes van a ir entonces empezar a pensarnos qué le pasa, cómo necesita aprender. Si yo tengo alumnos que su tiempo de atención no es mayor a 5 minutos, yo no puedo proponer para todos una actividad larguísima. Entonces, si yo lo dejo asentado en el diagnóstico pedagógico, eso no me sirve a mí para poder plantear las actividades, sino al docente que viene. Empecemos a hacer que el legajo no sea un lugar que llenamos de papelitos que nadie va a leer, sino que sea realmente unas fotos del chico, una foto de cada año, de lo que le pasa, ¿Cómo están? A ver, voy a de qué conectar ahí está la cámara pensando, también. de qué ¿Cómo estamos? necesita para aprender. Pensar en sus No, conductas, esto con respecto a no la en el si se certificación de porta los bien y si se porta directivos, mal, sino quería saber si realmente en es las solamente del situaciones instituto, diarias, en porque cómo yo soy directora maneja de los un colegio de hace conflictos. años, y ¿Puede a mí siempre gestionar me han los llegado los conflictos solo certificados, o necesita todos, siempre la intervención de un adulto? siempre. En el ¿Prefiere momento que sentarse hablo solo contigo, o se sienta? Hagamos nosotros cuestionarios que nos puedan servir para observar estas cosas. Poder empezar a pensar en la velocidad, no en la velocidad para hacer las actividades, sino en la velocidad de procesamiento, que más allá que no seamos psicopedagogos, no podemos hacer un GUI para evaluar la velocidad de procesamiento, pero sí podemos observar cuánto tiempo necesita el alumno para resolver la actividad. ¿Necesita el mismo tiempo para una actividad que es abstracta que a una que es más concreta? porque no nos dan tampoco certificaciones ¿Tiene respectivas. divergencia su pensamiento? ¿Piensa de una manera distinta? Nos da respuestas absolutamente creativas que nosotros no esperábamos. Bueno, tu pregunta y lo mismo nosotros nos Su lenguaje es más fluido que otros, tiene menos lenguaje.
habla poco y a veces cuando nosotros le preguntamos, que ahí nos hablaban hoy una de las docentes, el tema de la doble seccionalidad. Pasa mucho que hay chicos que tienen TEA que tal vez no hablen mucho con el resto y tengan dificultades en la interacción, entonces no tienen dificultad en el lenguaje, pero sí en la interacción, entonces sí va a haber una dificultad en la comunicación. Pero de repente un día vienen y nos cuentan algo que refleja un interés, tiene un lenguaje que a nosotros nos sorprende. Bueno, ahí tenemos que también poner el foco. ¿Cómo redacta? Tiene una manera de redactar excesivamente correcta para la edad, es la misma que la de sus compañeros, todos redactan de la misma manera. No. Empezar a pensar en su nivel de autoexigencia. ¿Cuál de nuestros alumnos tiene un nivel de autoexigencia alto y poca tolerancia a la frustración? Entonces son aquellos a los que vamos a tener que prestarle más atención cuando la actividad es más difícil o cuando la actividad no es motivadora de acuerdo a sus intereses. Porque más allá de que podamos pensar en sus intereses, los chicos no van a hacer siempre lo que desean. Porque la escuela es también escuela de la vida, no solo el lugar donde enseñamos los contenidos curriculares. Entonces va a tener que aprender a trabajar en su exigencia, pero nosotros lo tenemos que acompañar. Si podemos a principio de año mirar estas cosas, entonces vamos a estar prevenidos para lo que pueda pasar. Bueno, si se frustra con facilidad, se enoja, y hay muchas posibilidades de que rompa la hoja si no le sale el ejercicio, entonces yo tengo el diagnóstico pedagógico que para mí, para los profesores especiales, que a veces los dejamos afuera de lo que les pasa a los alumnos. Nos quejamos de que la profe de música o el profe de educación física no hace nada con el alumno que tiene una neurodiversidad. Pero nosotros socializamos estas cosas que vemos porque nosotros estamos mucho tiempo. Tal vez el profe está 2 horas a la semana, o 3 en el mejor de los casos, entonces no lo llega a conocer y tiene un montón de cursos. Que el diagnóstico sea para socializar también. ¿Cómo escribe? ¿Tiene dificultades en la escritura? Hay algunos chicos con altas capacidades que los tenían a escribir porque les aburre, o bien tienen problemas reales en cuanto a la motricidad. Entonces, porque pueden dar estas cosas juntas también. Entonces, dejar sentados, si tiene problemas para escribir, si tarda para copiar, y va a ser necesario darle en algún momento en que la actividad sea muy larga, una fotocopia. Que, como decía Laura, Laura, con facilidad. lo que hicimos ayer, bueno, además de decirles no es que algo lo que vamos a no tiene que estar porque, fuera bueno, del diagnóstico la pedagógico, reunión tiene que ahora estar. era también que Porque ellos yo, pudieran el suplente que venga, si me, proceso, si me digamos, de enfermo, práctica, el poder profe, registrar el cuáles habían directivo, sido, el si gabinete, el tienen que saber director que es había un chico tenido que está alguna aburriendo con intervención de facilidad, qué tipo. porque Entonces, le sugerimos que, bueno, que la registrar situación de si, por aprendizaje ejemplo, no le genera el director motivación fue o en el no le momento en genera que ellas estaban realizando la práctica, qué dificultad. intervención tuvo, si les miró la ¿Qué planificación, pasa con sus o sea, como que emociones? después poder ¿Cómo maneja sus constatar emociones? que el director Se tuvo una enoja, participación se en pelea con los presidencia, compañeros, si aclarándoles se esta parte que frustra, la tiende a clausura romper las decía, a hojas. excepción, digamos, de que el director, La otra vez en una capacitación como comentaba para algo que no que tuviera a mí me ese parece muy inconveniente valioso. Yo estudié de no poder ingresar en a el la 90 y pico y institución, terminé sino, en el bueno, 2000 generar y como, hacíamos los no sociogramas. sé cómo decirlo, Se como una perdieron de conexión moda un poco los sociogramas, pero es que una herramienta posibilite muy eso, útil. digamos, Ver con mediante qué registro, alumno se mediante siente mejor, comunicación con nosotras, este alumno aclarando en de el que qué forma han vemos algo, en el que participado, estamos como observando para que poder está pasando constatar algo, este aburrimiento, ese certificado en el caso de este que lenguaje que le llama lo también la necesiten. atención a No sé sus si, compañeros. no sé si Imagínense que entre estaría nosotros nos llama la acorde, atención digamos, pues por ahí quería esa preguntar eso, velocidad en las ¿es posible actividades, si ese pensamiento intervienen divergente, en el esa forma, lenguaje de digamos, adulto? Sus mirando compañeros o también les va a llamar la atención. consultando o Entonces, ¿con modificando cuál de esos alumnos conocimientos va a estar mejor? ¿Dónde podemos sentarlo? prácticas? ¿Dónde conviene no sentarlo? Sería un tipo de Porque se distrae participación con de los mayor directivos o sí o facilidad. sí tiene que estar Empezar a ver por ahí en alguna otras clase cosas, que no estas esté otras en la cosas. forma Por ahora. eso pusimos esto de para encontrar, hay que saber dónde buscar. Primero pensar en en todas estas cosas que tenemos que observar y a partir de ahí mirar cada vez más lejos, cada vez con mayor, la planificación, o sea, en ese sentido. no con mayor intensidad, pero sí con Yo mayor quisiera detalle. decirles que sí, pero no es algo que es ¿Querés una pasar, decisión Vane? mía. Sí, lo vamos a tomar con las coordinadoras como nota, porque la verdad que
Sí, hay directivos que tienen ese compromiso y otros no es que no quieran, no pueden. Estas cosas, ¿no? Y obviamente, Pero más allá de que plantear mañana, sabemos desde lo burocrático, a veces la coordinadora, pasa que y vemos ponemos que probanzas, puede ser ponemos porque sí, tal vez las evaluaciones, los dibujos, solamente del alumno que sí, tiene una dificultad en el aprendizaje o el que sabemos que vino con un diagnóstico formal. pero lo dejemos como Entonces, sí, cuando nosotros queremos socializar Sí, yo tal quería vez agregar, lo que Emanuel, que vimos, si nos tenemos que tomamos ir sí el o sí a la trabajo carpeta del de chico, y si participar ese todas, chico no de vino vivir las ese día situaciones y justo vino una especiales que vemos inspectora, del no tenemos que instituto, mostrarle. lo Y hablamos más allá de que parezca una como obviedad, hablar con la el supervisora, diagnóstico ella pedagógico también podría lamentablemente consultar con la supervisora de estatal, termina con siendo la una hoja cátedra, cortita y en nos la que damos contestó cuenta lo que de ha lo que comentado aprendió recién Emanuel, por eso el esta alumno. cláusula Y más 4 hay escuelas que la solamente piden modificamos y quedó como claro un de que diagnóstico hay una evaluativo de la excepcionalidad primera que el parte directivo del periodo acompañe todo este diagnóstico proceso de residencia solamente de grupal, sectorial y no sí va a alcanza, recibir certificación. porque el Eso grupo necesita que lo podamos forman volver a todos, preguntar, Emanuel, pero cada uno debido es a la individual. y Entonces, ahorita que está ¿qué es una presente, debido a evaluación? esta Porque demanda a veces el por rendimiento parte de de la los directivos evaluación de poder escrita también no obtener es el certificación, mismo que este una directivo evaluación que está oral más y no es el mismo que las comprometido. clases. Ver de qué manera Que que haya, José y que Laura haya han tomado dibujos, una cómo medida que produce. esta posibilidad Por de que estén ejemplo, más atentas a ver me si el pasó directivo que tuve un interviene, si les alumno acompaña y demás para esta que después fue certificación. Y termina evaluado siendo y muy le vidrioso, porque nunca diagnosticaron vamos a con tener dislexia, realmente la que certeza era que más el directivo algo que acompaña, yo venía no viendo, porque solamente la muchísimas confianza dificultades de que en la abrieron las lectoescritura. puertas, porque es verdad, yo Sin también tengo cargo embargo, directivo, dibuja digo como de una manera directivo, sin haber ido jamás a responde por dibujo, este alumno, dibuja que como un una dibujante de libro. estudiante que está frente a este alumnado que es tu alumno, Fue la manera de llegar a también ese tiene que alumno responder. y de Así que yo creo motivarlo que para que es cuando dejar le abierta costaba la escribir posibilidad de volverlo a pueda consultar, Emanuel y Olguita, ¿qué les potenciar lo que parece? sabía Para ver y qué tener más ganas de posibilidades hacerlo. hay de volverlo a Y plantear tiene a un la lugar hoy supervisora, porque esta en fue el aula, respuesta que de es la en el grupo, él es supervisora. el que Todo dibuja, las instituto, carteleras, el porque dibujo más grande es el de queremos él, que y sus realmente compañeros ya lo estemos en llevan. la misma línea. Cuando yo les hice la La palabra altas línea capacidades normal, entonces llegan y el nombre de ese certificaciones, nene al lado vienen bajo qué era X, condiciones también. me parece que Entonces, puede tener altas por eso capacidades, me queríamos miraron unificar cara de, ¿qué me ¿qué nos estás dijeron diciendo eso? si Por eso es lo que hemos apenas se transmitido. alfabetizó Habíamos en dicho tercer que sí había, grado y ahora hace obviamente lo que puede? poníamos que había Sí, certificación para justamente, tiene un talento ¿sí? artístico y no necesito que Sí, lo evalúe sí, una me psicóloga parece bien. especializada, más allá que estaría buenísimo. Tener en cuenta el web Em, y lo consultaremos. entonces, Estoy de cuando acuerdo. están sus dibujos, en el diagnóstico pedagógico hay un dibujo de él, porque Otra cosa dejé que quiero agregar, constancia ya de que que ese hablamos del alumno tema puede directivo, ser convocado a través de hemos lo encontrado en artístico. alguna situación, Y lo por artístico suerte, va a llevar lo otro. un poco Porque la bueno, situación después de que se ha la cuenta presentado, querés hacer en el la dibujo de cual la cantidad de, no sé, quieren de tener caramelos solos a y los lo hace alumnos genial y residentes, le dieron ganas de hacer la solo cuenta porque manejando después la sabe clase. dibujar los caramelos. Eso bajo Entonces, ningún empezar a pensar a aspecto los se chicos puede desde su permitir, individualidad. ¿sí? El alumno Y que residente sí haya o sí una tiene que descripción estar con detallada de el cada área, docente de la o formador socioafectiva, de la o en su académica y la defecto con un conductual. directivo Porque que más esté allá de que representando nosotros como conformador. Pero nunca estar en la priorizamos clase siempre dando la clase por sí lo solo. curricular, y es obvio porque tenemos que enseñar, más allá de eso, los chicos son producto de un contexto en el que viven. Bien, seguí, Oli. Entonces, si nosotros, más allá de todas estas cosas que vemos que pueden llevarnos Justo al toqué mal. diagnóstico de altas capacidades o no, Bueno, no no sé qué otra dejamos duda constancia de lo llegar que a tener con pasa respecto en a la todo casa, este tema que en qué estamos medio vive, cómo es su charlando, familia, cómo un está punto de conformada su familia, si la alumnos familia dentro del es aula, colaboradora o no. A veces leo informes que el técnico dicen haciendo la familia no residencia. presente. ¿Por qué la familia no está presente? ¿Todas las familias no Si están tienen presentes alguna porque son duda, malos padres, no, que son un desastre? bueno, somos ¿Habrá todos, alguno? creo que Porque profesores las de personas práctica que queremos seguir, somos diversas y también hay las chicas gente por que es grupo, mala esa persona, pero guía eso no quiere se va a decir que mandar nosotros después, tengamos que verlo desde ese Olguita, lugar. Tenemos que saber qué le pasa a esa familia ese año, no el año pasado ni el anterior, ni en me jardín, gustaría y que entonces lo dejamos ahí. Sabemos que vive en lo una vuelvan a casa reiterar. de Estuvimos ladrillos, hablando que tiene asfalto, que tiene agua corriente, contigo bueno, y no le tuve falta nada, relación listo. y No, bueno, porque ese yo le dije chico a Celina los días que puede yo puedo vivir de muchas también maneras. De poder hecho, acompañar a los uno chicos para de los observar mayores mitos de las altas capacidades tiene que ver en qué con el estrato departamento se socioeconómico del que querrá vienen los poder chicos. estar ahí. Muchas veces
se cree que es algo que pasa en para las clases corroborar altas algunos porque son datos, chicos han leído hiperestimulados. Sabemos algunos que la profes que estimulación no tiene, realmente, excesiva no tiene que ver con las con la duda capacidades, que querían porque observar nadie las mismas que está tareas gateando en la misma va a salir institución. corriendo de un Se día para consultó otro porque nosotros y queramos y lo paremos y le compremos, no podía sé, el ser video de porque algo que vimos, debemos ser justos sino que va a caminar cuando con esto con respecto su a cuerpo y nosotros su los cerebro estén alumnos listos. no pueden hacer Con el la residencia aprendizaje pasa lo en los mismo, con grupos las de altas trabajo. capacidades De pasa la igual. misma manera, se Entonces, consideraba que los puede docentes haber un tampoco chico que está en podían una hacer situación bien socioeconómica docente, compleja y tener altas lo mismo capacidades. Entonces, ver fuesen esas los profes cosas, observadores. ver lo conductual, si hubo cambios, si están Y entonces pasando cosas, yo están pasando cosas en el aula. reitero a todos los Es que están información pura para avanzar. presentes, a los Es profes como de práctica que están en presentes, la primera radiografía que hace un médico cuando un paciente está que lo tosiendo después requieren que en lo un mensajito que ocultó. nos envíen, Entonces yo lo miro y hago coordinadora, este diagnóstico para que detallado. ellos nos reenvíen El médico va a decidir si es neumonía o bronquitis y podamos o era solamente una nota laringitis. de Bueno, cuáles son los nosotros vamos a alumnos y decidir en base a instituciones esto educativas qué hago que van a, después. que van a ir a ¿Querés, Vane, observar. pasar a la siguiente? Sí, quería agregar una cosa con esto Son que vos varias decías del talento artístico, que a mí me toca las estar como entonces como de los dos lados también de aquellos que están de lo no esperable de la muy en la media para coincide abajo, con todas estas que yo una vez recibí en la explicaciones del escuela profe un estudiante con observadores, mutismo selectivo, porque no solamente acá en que Capital, fue muy tenemos también complejo la porque, zona bueno, era muy difícil el tema de la Sarmiento. comunicación, Entonces, hasta que un día lo escuché hablar completamos muy bajito y en una administrativa, consigna él me pide si lo dibujar. volvieran a reiterar. Y bueno, ahí descubro que es un artista increíble, pero increíble, que nunca había ido a estudiar dibujo, y sin embargo era un chico de 17 años que no estaba alfabetizado y que era maravillosa las cosas artísticas que podía llegar a hacer. Pero Y bueno, bueno, a partir de ahí, como dijo Cari, yo voy a ir a otra también escuela, la era el que hacía las láminas, ¿no? Y el que más o menos, estaba siempre predispuesto a armar todo lo que sea para exponer y bueno, y a partir de ahí, a partir de que se pudo expresar artísticamente, empezó a elegir hablar. Hablaba perfecto, solo que él elegía con quién hablar. Entonces, a veces, esto, para no confundir esto, claramente él tiene una alta capacidad artística, yo lo firmo, pero bueno, a veces este mito de que no en todas, en todas las áreas destacan, uno piensa que no tiene altas capacidades, ¿no? Es esto, es como dice Cari, en tanto y en cuanto tengamos la información y derribemos los mitos y podamos afilar un poquito el ojo con la lupa cada vez con más aumento, nada, vamos a poder tratar de darles a nuestros estudiantes la educación que necesitan. Me presento para los profes que En no cuanto me al conocen, yo soy Valeria screening, Lela y desde miércoles si bien asumí la clases coordinación en la de GODASI hay dos profesorado a nivel screening inicial en la parte divididos de por práctica y edades, residencia. los dos hechos Y por obviamente profesionales estoy como en distintas. un proceso con Celina y con Emanuel de reorganización. No se ve Y Celina la... justamente esta tarde me ingresó a los grupos de práctica 3 y 4. La idea es Y que que más allá estaría del bueno que screening esa nosotros información podamos llegar a buscar otras herramientas que hay en línea y algunas específicas para adolescencia, que si bien no son de Argentina, uno puede cambiarlas relacionándolos con nosotros y con nuestra manera de ver por ahí la educación, o Latinoamérica no es lo mismo que Europa, y bueno, hay algunas cosas que por ahí no son iguales, pero en la GODASI hay dos herramientas, una que es de 3 a 5 años y otra creo que es de 6 a 8. Y después en línea hay otras que son tal vez para chicos más grandes. Te digo que Valeria suma, pero ya Lo que decía Vane hoy con respecto al screening, esto de que no tiene que estar todo, no es un checklist que necesitamos que todo esté completo, pero sí cuando muchas de las conductas, de las preguntas que describe el screening están, podemos inferir que el chico puede tener altas capacidades y que necesita una intervención, pero más allá de eso, más allá del screening, que sí está buenísimo esto también, dejarlo en un uniforme, dejarlo asentado,
A veces y no todas las la que administraciones de todas las escuelas son iguales. y firma de Hay acta, administraciones que son no es sumamente necesario que ellos se burocráticas. queden a observar. Uno Si comprende tienen que que también desde exactamente revisión, inspección, depende del nombre que y tenga firma en cada distrito, Exactamente, porque durante el siempre periodo se de observación pide que tiene la algo chica, que le vamos escrito a mostrar el y se pide cronograma, todo se burocrático y a observa que veces, las chicas tienen 3 semanas de nada, en mi observación, escuela, por ejemplo, hoy le pidieron si tienen esas 3 un semanas, informe a la no van a bibliotecaria y la bibliotecaria los ve a los salvo chicos cuestiones poquito y ella la verdad que lo igual hizo necesite, con buena sí, gana y cuando hace todo, la pero la inspección, verdad es que que a son veces 4 semanas, entonces ahí les la quedan burocracia nos tapa, en esas 4 pero semanas sí ustedes utilizar el empiezan de screening acuerdo a su también como tiempo, para darnos a pero por nosotros lo menos siempre herramientas. les pedimos que a Porque el al screening lo que diseño hace es, les de manera mensajito sencilla y muy intuitiva, depende del profesor, porque hay profesores que empiezan al permitirnos estudiante, observar las distintas áreas del y otros desarrollo. que caen de Por sorpresa. No ejemplo, sé qué es mejor para los en estudiantes, el de 3 a que 5 años participen es o no, de respuesta sí pero o no. En la este buena otro, el idea que es tienen ustedes, que es acompañar para a nenes un ustedes. poco más grandes, Y otra cosa presenta o no importante, presenta. O sea, es lo mismo, pero pensado desde otro lugar. Por ejemplo, ustedes en la cada primera vez que parte, vayan a una al comienzo del institución, nivel y eso también inicial se lo decimos a las o profes, ya llamaba la a atención por todos su los forma de profes, expresarse, cada vez su que vayan a una vocabulario rico negociación, e inusual para la edad. pongan la visita, No va que a se estar en visiten, todos presentes, pueden contar, pero sí en algunos. que puedan recibir la Otras información preguntas, por del local. ejemplo, Por eso es importante que estemos pasando el perdón, modelito también de asistencia, hablan de donde tienen que lo ir, conductual, en algunos de la casos, lectura. tienen no están Con respecto a la lectura, hay una entonces, cosa que pasa. Hay bueno, muchos alguna chicos que autoridad, saben o bueno, el leer diseño si tiene y sello, nosotros no sabemos que eso, saben traten leer. de en cada visita y no ¿Por esperen al qué? final, Porque estamos porque después, acostumbrados, sobre todo a nivel pasa inicial, mucho tiempo y principios el de primer rector, el grado, directivo no se acuerda a que esto de que fueron. Entonces todos tratan tienen de que que en la saber visita determinadas llevar esa cosas. planilla y no Todos entregársela. están en periodo en el que Llevar están una aprendiendo y su después nombre o fotocopia, porque comenzando a fuera conocer las letras. esa planilla. Entonces, ¿Está bien? Entonces damos por ahí por pasa sentado que que ninguno se la sabe entregaban a leer. las estudiantes y después las Y la estudiantes pregunta era es, todo un quilombo ¿nos en ese sentido. pusimos cerca de cada uno de Y esto nuestros también, el último alumnos punto es a ver algo que cuando lo dijimos juegan al a que principio, leen? Porque todos, siempre en realidad yo siempre todo, digo, hay cosas todos que los le niños practican leen. todo, Lo que pasa es que no todos si leen de la existe manera formal, observando alguna porque situación del leen estudiante, imágenes si el también. directivo les comenta Pero algo, nos sentamos siempre la profe de realmente a ver, práctica tiene que estar conoce las informada de letras todo. y sabe, No porque a veces, esperar a y uno cada entiende, situación yo en siempre no se digo, puede es fácil a veces estar acá diciéndolo, pero que ves tanto Vanessa como yo decir tu consulta. estamos metidas en el barro de las Sí, aulas buenas todo el noches. tiempo, entonces Buenas noches. no es fácil a veces, tenemos Consulta, muchos son las chicos, becas, la burocracia es enorme, pero pero me parece que quisiera saber esto tiene que también empezar si la con observadora poder acercarnos a los privada se puede chicos ser y verlos, observadora, porque pero hay que muchos chicos que si el saben nivel leer, y inicial, cada vez más, probada y tiene que ver un tecnología, poco con las pantallas, más allá de que las pantallas tienen cosas pesca, malas, también tienen cosas buenas. Bien. Chicos tienen acceso a la palabra, a la Hemos palabra tratado escrita, a la letra, de los tal profes vez antes. darles el Sería bueno que sea más con apoyo a los cuentos y menos profesorados con pantallas, en pero donde es lo tienen que su tenemos. título de base. Entonces, Pero esta en muchos herramienta, casos van a observar más a allá de ser estudiantes intuitiva, que fácil de vos sos profe de usar, tecnología, ¿no? focaliza distintas A lo áreas. mejor se te ha colocado porque por Lenguaje, el la departamento inicial. lectoescritura, lenguaje me Que no refiero se a enseña lenguaje porque oral, sí, porque lo motriz, lo y social, tecnología. no sé, por Puede ejemplo, pasar que estén cruzados, como el el niño propio demuestra que en sus educación, que no intervenciones son de diarias ningún que equipo tiene, específico, perdón, en sus algo intervenciones puede diarias que pasar. tiene el nivel de razonamiento y de reflexión Y su turno. más elaboradas Uno no se que sus siente pares. cómodo, por Suele ejemplo, llamar la las personas atención no con sus pueden observar deducciones solamente, espontáneas. tratan Si de bien puede estar equivocado en su que hagan deducción, el razonamiento se aprecia como muy poner, lógico. aunque sean muchos mensajes, de esa Generalmente, manera nos enteramos los todos. alumnos con altas capacidades, No pueden una de las observar primeras el cosas que uno cuarto empieza a ver son las porque respuestas. Y la respuesta a veces es bien, bueno, respuesta, entonces yo nosotros con siempre la digo, ¿no? coordinadora En una canilla abierta. Entonces, yo soy solicitamos que y ella nos pueda rápido y sin levantar la mano y se pisan y pisan al otro. todo el tema de la distribución A de veces la hasta es observatoria, desorganizada su todo el manera de tema, responder, porque tenemos que ver que con tienen los una coordinadores. necesidad tan grande, sobre todo Pueden observar en los grados más turno, chiquitos, los días, jardín, el profesor. una necesidad tan grande de contar lo que Entonces, saben, nos lleva que a mucho veces tiempo. ¿Cómo cuesta será que hasta que, el día bueno, de que hoy frenen. Entonces, todo cuando nosotros podemos ver estas cosas, también eso estamos te van también viendo las empezando a planillas pensar que las vamos en qué compartiendo hacer. y vayan viendo si están al alcance Eso de es sus importantísimo. posibilidades Bueno, es de y descarga luego lo que gratuita porque está en la eso no es un Audacity. problema. No requiere autorización expresa de la familia. Preguntas que te pueden tocar de tu profesorado como de otro.
Por ahí siempre ilustrar con experiencias reales es mucho más sencillo. Una docente me dijo, bueno, pero yo no voy a hacer esto porque después me van a decir que yo quiero evaluar y no soy psicóloga. No, ya lo sé, pero no vamos a hacer un test de inteligencia, no vamos a hacer WIF, no vamos a hacer cara, no vamos a hacer ninguno de esos test. Lo que vamos a hacer es una escala de observación que nos va a permitir profundizar en las características de nuestros alumnos. Esas cosas que tal vez no vimos cuando hicimos el diagnóstico. El screening nos va a empezar a dar pautas, a ayudar a poder verlo. 4 semanas. Entonces, ¿necesitamos autorización de la familia? No, porque no vamos a sentar al alumno fuera del aula a hacer una evaluación. Lo que vamos a hacer es observarlo y observarlo en el mejor lugar en el que se puede observar un chico, que es con otros chicos. Había algo muy importante, que no sé por qué Yo siempre digo que tener pero ahí decía un informe profesional externo después da un montón de herramientas, pero nosotros los vemos en el escenario real, el escenario real de la vida, que es la escuela. Lo vemos enojarse cuando no le salió la tarea, lo vemos bueno, ese hemos consultado. pisar al otro cuando quiere intervenir y no lo dejan. Entonces tenemos la obligación de verlos. Y el screening es una herramienta sencilla, intuitiva, que nos permite focalizar en determinadas cosas. Ahora, que el screening me dé bajo y haya un diagnóstico de altas capacidades, ¿quiere decir que el terapeuta que hizo el diagnóstico está equivocado? No, quiere decir que ese alumno no se está mostrando en el colegio. Y si no se está mostrando en la escuela, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos ¿por qué? Ahí pone alguien en el chat, me produce ruido la palabra diagnóstico de altas capacidades, en Chile ponemos detección. En realidad, en la escuela hacemos detección, el diagnóstico lo hace un profesional de la salud mental, una pedagoga, una psicóloga. Nosotros sí hacemos la detección, justamente por esto. Nosotros podemos ver lo que pasa con ese alumno. Exactamente. Al finalizar, cuando detectamos, tenemos que empezar les voy a a mandar, actuar. no se está viendo, Y justamente esto es lo que nos permite el screening. PowerPoint, Si querés pasar, Manu. de la llamada. Les voy a mandar para que lo vean. Cari, ahí por ahí habría que aclarar que hay como mucho miedo a la palabra diagnóstico. Ustedes hacen diagnóstico pedagógico a diario de las necesidades educativas de sus estudiantes. Entonces, hablar de diagnóstico Por ejemplo, no está mal en base a las necesidades. La identificación es en base a los screenings, pero digamos, el diagnóstico de las necesidades pedagógicas específicas de ese alumno está perfectamente utilizada la palabra, ¿no? Lo que pasa es que siempre la palabra diagnóstico es como utilizada para algo negativo, ¿no? Cuando hablamos del diagnóstico, diagnóstico en diagnóstico. Pero bueno, quizás esto, empezar a cambiar la mirada, y que justamente, como decía Tamara, tiene que ver con que nosotros hacemos el diagnóstico de la necesidad, ¿no? Pero lo han revisado las coordinadoras. Sí, y me parece que también tiene que ver con, está muy de moda la palabra empoderarse, y a mí me encanta, porque, bueno, empoderémonos y digamos, yo puedo ver qué necesita mi alumno, no necesito esperar a que haya un diagnóstico formal de un profesional externo para empezar a actuar, porque hay una sola intervención que está prohibidísima, que es no intervenir. Cuando un alumno, si yo llego a la escuela todos los días, un alumno se aburre, se duerme, hace unos días tuve una entrevista con los directivos de una escuela, estaban desesperados por un alumno. Y me dijeron algo que a mí me hizo un montón de ruido, porque me dijeron, hasta el año pasado se tapaba la cabeza con la capucha. Llegaba, no quería hacer nada y apoyaba la cabeza. Ahora al menos vemos su cara. Y me parece que es esto. Tenemos que verlos, porque cuando no vemos a los chicos, los problemas son enormes. Entonces, una vez que nosotros detectamos, es como en la otra,
la sirenita que ponemos en el WhatsApp, a veces cuando queremos avisar algo urgente, cuando nos suenan las sirenas, cuando estamos viendo que ese alumno llega a la escuela aburrido, porque yo no quiero que te dicen en la casa, no, todos los lunes a la mañana le duele la panza. La verdad que no es normal que, que a un chico le duela todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, la panza y el viernes a las 5 de la tarde está genial, y te lo cuentan en la casa, y no tiene ningún problema digestivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros docentes? Nos vamos a seguir quedando sentados esperando que haya un diagnóstico de un profesional externo, o empezar nosotros a ver qué le pasa. En la coordinación, si se un autoriza caso también real, Entonces, en una docente sale de la escuela y en la puerta, frente a todos los padres, le dice a la mamá del nene, ay, lo tenés que llevar a la psicopedagoga porque está cada vez peor, de paso el teléfono de una terapeuta. tuvo cuestiones de salud y bueno, todo eso. Esa docente, primero, tendría que haber pensado, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué lo puedo ayudar? A ver, ¿qué veo? Veo que se aburre, veo que quiere un nene con Son 3 semanas altas de observación, capacidades. Veo que se aburre, veo que molesta cuando terminó rápido la tarea. Bueno, ¿qué hago? ustedes organizan las dos. Lamentablemente lo que se tiende a hacer es, bueno, le doy 53 cuentas más de las mismas que hizo y que sabe el taquito. Y no tiene sentido, es como si a nosotros nos mandan de nuevo al profesorado a aprender otra vez. Para que se Desde el principio, cuando la tenemos clarísima, ya la tenemos y no necesitamos saber eso. Necesitamos saber otras cosas que van apareciendo, necesidades que vamos detectando en nuestros alumnos. A mí me parece que ya que estén acá es súper valorable. Ya es un paso enorme, porque poder pensar, tal vez muchos de los docentes que se acercan a las formaciones de altas capacidades de TEA, de dislexia, de lo que sea, empieza a ser por qué tienen un hijo con el diagnóstico. Pero yo sé, doy fe, que hay muchísimos docentes también, seguramente de ustedes hay un montón, que se acercan porque uno de sus alumnos les prendió esa lamparita. Les dijo, bueno, te dijeron, ¿qué hago ahora? ¿Qué ahora con este alumno, con esta alumna? Entonces, nosotros ya hicimos el screening, hicimos un diagnóstico detallado, dejamos probanzas en el legajo que dan cuenta de todo el camino que recorrió ese alumno y de todo lo que estamos viendo en ese alumno. Primero, elevar un informe a las autoridades de la escuela o al equipo de orientación si lo tiene. No todas las escuelas, lamentablemente, tienen un equipo de orientación. Algunas tienen esos equipos pivotantes que van de una escuela a otra, otras tienen fijo, otras que no lo tienen. Va a ser Pero bueno, necesario si no lo hay el personal directivo, para que sepan que nosotros empezamos a ver. No les tenemos que pedir permiso a nadie, luego para lo que sigue, que es empezar a intervenir. El año pasado fue martes y jueves. Que el informe siempre esté absolutamente detallado, eso es importantísimo. Que no sea subjetivo, que sea lo más objetivo posible. Que no tenga, yo creo que, ¿no? Yo veo que hablar siempre, y siempre que el informe, esto lo a título absolutamente personal, el informe primero haga foco en lo positivo. Bueno, este año, porque si vamos a empezar, no se queda quieto, no deja hablar a sus compañeros, se aburre en el aula, y el horario estamos hablando de algo todavía justamente en dudas. parece No se sabe si va a seguir el horario que vulnera a los chicos, porque 19 deja horas. un montón de cosas En buenas las ese cuales chico, se aburre, pero queda se aburre porque es súper rápido en matemática, entonces voy a poner, los docentes tiene una para habilidad que los específica de alumnos que matemática, saben sobre conoce todo los de números hasta el millón cuando sus clase, compañeros todavía clase están en residencia, empezar a pensar al alumno desde lo positivo, desde lo afirmativo, porque si nosotros tenemos una mirada siempre desde lo negativo, la realidad es que el efecto Pigmalión negativo impacta contenidos adecuados a las actividades tan o peor de mal que cuando ponemos una etiqueta de Juancito tiene TEA, entonces no va a poder lograr nada. Es lo mismo.
Cuando nosotros decimos, este alumno tiene esto negativo, bastante y dejamos un efectiva espacio para así chiquitito para lo positivo, ¿dónde está ese No sé alumno? si ¿Qué Romina, pudimos vos mirar? Pudimos venías mirar a solo lo las malo. clases de Y apoyo seguramente del aula tenía cosas activa. buenas. No Y sé si después estás todavía, informar a la Romina, por ahí. familia. Y en esto hay que ser Sí, nosotros siempre teníamos el súper aula activa, cuidadosos. Más allá de que la profesora la familia generalmente no toma de la misma manera, y lo que nos da tiene una dificultad, creemos que tiene estaban alguna aprobadas, dificultad en el tipo, digamos, aprendizaje creemos que tiene altas capacidades. claro. Es También decir, a veces que le incluso damos a la familia un los peso alumnos se sienten enorme un poco que más después seguros y se con lo más tira al chico. confianza Hay familias que tal vez a la no detectaron las altas que va a capacidades. planificar Puede ser, porque no todos los sistemas familiares son iguales. Generalmente viene la preocupación desde la casa, pero hay casos en que no. causar la Y me ha planificación, pasado. pasar por Entonces, el aula a activa, veces pasar por después esto se la propia traslada práctica, directamente al es chico. como que Entonces, la seguridad. De todas explicarle a maneras, la también la familia firma de que el todos hecho de los papeles creer hay que que el certificar chico que tenga altas capacidades no nuestra quiere decir que planificación. se vaya a Entonces, convertir en hay que llevar Einstein o que vaya planificación, a no hacer se te un corrobora descubrimiento y innovador que va a salvar a la la humanidad. directora O que esperen que como es ahí con un dibujante va a grupo salvar a que toda la estaban familia también económicamente o y deportista. sobre todo Entonces, quitar el sobre peso, el área específica. porque también es quitar lo negativo. Te resultó importante. Que siempre el informe Sí, sea sí. cuidadoso, que siempre Está sea como, desde sí, cómo creo, cómo lo vi, creo cómo no vieron que, por esto, ejemplo, nos sino, dieron como bueno, tareas nosotros ciertos vimos temas esto, que queremos la ayudarlos, profesora que queremos guiarlos, presentaban si a ustedes les y por parece, ahí era podrían hacer una activa consulta, porque si no, igualmente también nosotros lo vamos a ayudar en la escuela y vamos a hacer lo que chico, corresponde, de qué forma siempre de darlo, manera respetuosa. Y esto me parece que es situaciones como socioculturales o tiene que cada estar escuela cada por sobre todas las cosas. trabajar bien Siempre, mucho con unidades cada una de las complicadas. intervenciones tiene que Exacto. ser informada Bien, a los chicos. tuvimos Y si son chicos más grandes, que muy tienen buenos comentarios 10, incluso 11 años, por parte a partir de la preadolescencia, tiene que ser consensuado con los esto chicos. de también ayudarlos a ellos, porque Después hasta ustedes van ellos a ver más también en profundidad qué se hace después, aprendían cómo, como una cómo trabajamos en el orientación, aula, cómo digamos, podemos tal cual. diversificar el currículum, Bien, cuándo se va a bueno, pensar eso una es muy aceleración, en qué que casos no. Pero se haga ahora, sea cual fuere que nos quedan la solamente 5 intervención que minutitos. nosotros Quisiera pensemos para ese alumno especial, no para todos, sino para ese alumno si quieren aportar específico, algo, presentar siempre la tenemos que charlar con los chicos. Porque los chicos son, como lo dijimos antes, ante todos sujetos de derechos. Tienen o alguna el derecho a saber un qué les profe pasa, por qué observador, vamos a hacer esto, por qué te van a dar otra observadora tarea. o profe No de un las día caer prácticas que están bien así. conectadas. Y tampoco, aprendí esta semana que tampoco con tanta anticipación tenemos la escuela, yo les conté que tiene una habilidad impresionante en el dibujo, y un poquito después de principio de año le contamos que va a ir al grado siguiente, al sexto grado, después de mitad de año, a trabajar con un proyecto de Van Gogh, y ahora todos los días se está preguntando, ¿cuándo voy a ir a trabajar en el de Van Gogh? Yo ya estoy buscando, ya vi un montón de dibujos. Vamos a llevarte alguna sorpresa, Aprender a manejar la ansiedad de los chicos, y acompañarlas a en todo respetarlos lo que se sobre puede. todo y a conocerlos. Las- Parece que Voy a estar presente, la idea es que hoy así se que puedan voy a llevar el aprendizaje de que Mira, cuando bueno, ustedes conocen a cada uno sacar de un sus voto, alumnos en Emma, profundidad, ¿qué vamos cosa? a hacer la diferencia. ¿Foto sacaste? ¿Dónde? Vane, si vos querés agregar algo más. Sí, yo quería agregar que, bueno, nada, yo soy la eterna optimista, claramente. Siempre trabajo con lo que no se puede. Y la realidad es que yo siempre digo, y me gusta decir esto en todas las capacitaciones, que siempre Bueno, algo buenas podemos tardes, hacer. buenas noches ya. Por más que a Mi veces nombre es nos Gabriela pongan palos Alves, en soy la la rueda coordinadora de desde educación la primaria. administración de la Estoy escuela, en el desde los grupo de directivos, coformadores desde y que me nos digan ofrezco esto para no lo que se puede. necesiten, Bueno, cualquier nada, consulta, una cualquier duda de cómo pequeña llenar la planilla, de qué es intervención lo que tienen que siempre vamos a firmar. poder hacer. Y A les puedo toda hora no hay asegurar que problema, cuando en cuanto terminen el pueda yo diplomado les se van a llevar un respondo. Así que montón de cualquier duda que haya herramientas quedado, súper cuenten conmigo. interesantes para poder aplicarlas en el aula, y que a Bien. veces ¿Alguien más? como docentes tenemos como Sí, esta también resistencia, levantó ¿no? Porque la voz, claramente digamos, tenemos la una mano. cierta formación, la formación docente tiene una No se cierta escucha. estructura,
no nos hablan mucho en la formación docente de lo que es la atención a la diversidad, mucho menos a los niños con altas capacidades, pero como dijo Karina, que estén hoy acá es muy valioso y es súper importante porque ustedes van a ser las que repliquen, ¿no? Todo este aprendizaje en sus colegas o no sé, en sus amigos. Y que seamos hoy 120 personas a mí me llena de orgullo y de alegría A partir que sean, a partir de mañana, que estén atentos y que que justo les interese el grupo de formarse consultas, a partir de mañana, ustedes en la con mañana nosotros. presentarse con el Así que, nada, digo, como telefónicamente o por dijo WhatsApp diciendo Cari, que si el lunes más en las próximas clases se van a llevar un montón de otras cosas y vamos a hablar de a otras partir del cosas lunes también ya muy inicia interesantes. la primera visita de Karina presentación. y Bueno, Vanessa, Y después vuelven tengo dos después de personas 3 que ya se semanas. acalambraron de tener la mano Ah, levantada. porque no las No las veo. quería interrumpir. No No, las está quería interrumpir. perfecto. No, está Así bien, está bien. que a las Antes dos, quería, Acá, nada, Carla darle las Samaniego. gracias. Ah, bueno, ok. Porque No, darle las mientras vos gracias a estabas Cari. hablando, Cari, estaban con la mano levantado. Yo no te quise interrumpir, pero sí, que sea. ahora sí cambié de la línea y las vi, pero antes quería agregar algo con respecto al rol del Estado y de la administración pública. Hace poco tuvimos una capacitación con una provincia específica y una docente nos contó que las inspectoras dicen que está prohibido acelerar a los alumnos. Sepan que ninguna intervención con para altas capacidades está prohibida. Eso es mentira porque de hecho está muy claro en el artículo de la ley que les leí. Y sé que en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque sé que hay países hermanos, ninguna intervención está prohibida. El problema es que no está reglamentado generalmente y hay muchos grises. Pero si nosotros como docentes estamos seguros de lo que estamos haciendo, podemos pelearlo con los inspectores y podemos acompañar a la familia también en Nosotros esa lo hemos lucha. comunicado con todas las Así que y el las Estado organizadas, que como, no iremos a observar como proveedor de la educación de los niños, las niñas y las adolescentes en todos los países, tiene la obligación de aceptar y de ayudar y apoyar a la escuela en las necesidades de sus alumnos. Así que ahora sí, Gracias a ustedes. Muy agradecida por la Oye, a participación mí me de todos, parece primero maravilloso por el que tiempo que se han Argentina tenga una tomado ley. y bueno, deseo Contarles un mucho poco que en nuestro éxitos. país, Chile, no No sé tenemos si una ley que avale la aceleración ni la o algún compactación. coordinador, alguna otra profe que quiera No hay ninguna presentarse. posibilidad que los niños, a no ser que sea una Queda doble un excepcionalidad y que se pueda Minutos, sí. ingresar a través de la ley TEA y en escuelas públicas o ¿Alguien más? subvencionadas. No hay ninguna opción con los niños para que Bueno, tengan entonces hemos algún tipo terminado bien de trabajo con ellos. O sea, es teníamos así miedo de que de no complejo. tuviera la Y bueno, y mi pregunta es, Su tierra. porque ya veo que tienen una ley y me parece Bueno, maravillosa, seguimos entonces con ¿ustedes el allá grupo, también tienen no, programas de talentos en los cuales, o qué se hace? O sea, porque en el fondo tienen algo que los está avalando legalmente y nosotros acá en Chile es chistoso porque hay una cantidad, o sea, son 7 programas de talento que tienen más de 25 años. Entonces, es como paradójico, no tengo una ley, existen, les financio estos programas de talento académico, pero no tenemos nada. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿Ustedes también tienen eso? No, acá no hay No, ningún programa de, de talento. Estaba pensando, no, podríamos fusionarnos, sería interesante sí. fusionarnos y hacemos la ley y los programas. No, Mm. nosotros no tenemos ningún programa, ojalá, y es algo por lo que se viene peleando mucho, pero tenemos muchísimas dificultades, por eso es la escuela la que tiene que buscar estas estrategias, no queda otra. O sea, Exactamente. y por ejemplo, los planes individualizados de cada estudiante tampoco existen. Ahora después vi la del chat y cuando terminemos, nada, cuando terminemos de responder, iba a responder la que dos de que había en el chat. Cuando Si querés, terminábamos de Vane, responder un explicar lo minuto. del PPI, vos, que es tu área. La realidad es que hay muchas opciones antes de armar una PPI, que es eso lo que seguramente vamos a ver las próximas clases, que tiene que ver con las intervenciones a todo el alumnado, ¿no? Primero es como que hay varios pasos y tiene que ver con esto que vamos a ver
más adelante, que tiene que ver con las intervenciones muy interesantes que es para todo el alumnado, donde se va a poder atender individualmente la necesidad de cada uno y el estilo de aprendizaje de cada uno, ¿no? Como decíamos, esto del enriquecimiento, que las vamos a ver como más específico, de la profundización de la currícula, esto el enriquecimiento para todo el alumno, quizás una agrupación flexible que el alumno pueda entrar o salir en algún grupito, y en todo caso, a veces la escuela pide una PPI. La PPI, acá en Argentina, y yo estoy en provincia de Buenos Aires, es el proyecto pedagógico individual, que es una adecuación determinada de acuerdo al estilo de aprendizaje del estudiante, donde se hacen estas adecuaciones. Por lo general, en los estudiantes con altas capacidades se hace el enriquecimiento. ¿Qué significa el enriquecimiento? Que es lo que yo hago es enriquecer el contenido. No doy más actividades de lo mismo por repetición, sino que intento desafiar a ese niño con ese contenido, ¿sí? Por ejemplo, si todos hacen una situación problemática, a él lo podemos llevar a mandar a investigar algo que a él le interese con respecto a alguna situación o algún contenido matemático, ¿no? O si le gustan mucho los dinosaurios, y nada, el niño está alfabetizado, bueno, puede hacer, no sé, un fichero de dinosaurios, ¿no? Como, sería como ejemplo de enriquecimiento. Esto lo vamos a profundizar mejor, ¿sí? Pero sí es verdad que hay casos de escuelas que piden PPI, y bueno, nada, se hace el PPI, pero la realidad es que lo que se intenta, o lo que intentamos nosotros desde nuestro lugar, es darles herramientas para que todos puedan atender al alumnado, porque entiendo que el PPI es como una carga extra que ustedes tienen que hacer para a la atención, ¿verdad? Bueno, la idea es que se lleven herramientas para que no tengan esta carga extra, porque ya bastante tenemos con 30 alumnos, muchos diversos, ¿no? Y que puedan, con un mismo contenido, ¿no? Atender a todo el alumnado. Pero lo vamos a ver más en profundidad. Tenemos a Sandra Samaniego con la mano levantada. Hola, buenas noches. Hola Sandra, buenas noches. Bueno, en primer lugar, decirles esto, que hace más de 10 años, por ejemplo, que ya me recibí de docente, y en la formación docente se habla más de dificultades de aprendizaje cuando tratamos atención a la diversidad, pero jamás recuerdo, y he charlado a partir de que empecé este diplomado con colegas que se han recibido en otras instituciones y demás, nunca nos hablan de altas capacidades. No está incluido en la formación docente las altas capacidades. No. Y bueno, me pasó, digamos, de tener un alumnito que lo tuve en segundo y tercer grado, y ahora posiblemente lo tenga el año que viene, de vuelta en sexto, y es un nene que lee desde los 3 años, de manera autodidacta, digamos, la mamá también es docente, pero ella dice, nunca le quise enseñar porque sé que después un dolor de cabeza, o sea, nosotras, es una colega y la aprecio mucho, pero ella dice, no, imagínate, ya sabe leer hoy en el jardín, esto. Bueno, pero no se nos enseña a trabajar. Yo caí acá de casualidad por un Instagram que vi que una mamá decía, y bueno, como docente es la realidad, aula de 30 niños, y bueno, por ahí si ya sabe leer, me preocupo más por el que no sabe, y también le hacemos, a mí me pasaba que yo me daba cuenta, ese nene una semana empezó que le dolía todos los días la panza, ganas de vomitar, y lo llevaron al médico, a todo, no tenía absolutamente nada. Entonces, bueno, empecé a trabajar de otra manera con él, porque por ahí uno lo deja de lado, no de lado, sino prefiere escuchar a otro que ya está aprendiendo a leer y no el que ya sabe leer de corrido, pero también le estamos haciendo por ahí un mal. Entonces, bueno, compartir esa experiencia también con lo que decía la colega de Chile, y preguntarles esto también a ustedes. Acá en Paraná, yo estoy viviendo en Santa Fe, pero en Paraná se conoció un caso de una chica que su familia llegó hasta instancias judiciales porque necesitaba, quería empezar la universidad y creo que tenía 14 años, una cosa así, y no se le permitía porque no podía terminar el secundario, porque no lo podía avanzar, porque no se podía. Eso es así, se puede, es recomendable también, porque
algo que vimos la semana pasada, el encuentro pasado, perdón, era que muchas veces hay asincronía entre lo intelectual y lo emocional, entonces tal vez intelectualmente está para más, pero emocionalmente más. Entonces, en esas situaciones, es recomendable, no sé si se puede, pero en caso de poderse, ¿es recomendable o es preferible que esté en el año que tiene que estar y trabajarlo de otra manera? La realidad es que poder se puede, es mentira que no se pueda, sí hay muchos casos que han tenido que llegar a la judicialización porque es muy complejo, y nosotros, más allá de que está el artículo de la ley, y es el arma que tenemos para pelear esto, estamos en ascuas en esto, y si bien se está empezando a hacer más ruido, porque al menos se habla en algunos medios, y empezamos de a poquito, ¿no? Como hormiguitas a hacer, digo, nos fuimos comiendo cada uno un pedacito de la planta y la vamos a comer toda, porque bueno, en algún momento, pero eso depende siempre del chico, por eso esto que decíamos, ¿no? Del diagnóstico individualizado en el aula. Nosotros tenemos que poder ver en cada uno, no todos los chicos son iguales, tal vez en ese caso sí estaba preparada, porque hay chicos que emocionalmente también son, están mucho más avanzados que eso, de hecho muchas veces se sienten excluidos, sobre todo en la adolescencia, no se sienten parte, porque no piensan de la misma manera, no tienen los mismos intereses, en esos casos está bien. No siempre es posible, porque también a mí escapa para mí lo legal, que no soy abogada, pero a veces que un chico tenga que pasar por un proceso judicial demanda un nivel de exposición que no está bueno, y que no todas las familias están dispuestas a pasar, y que no todos los chicos pueden atravesar. Porque yo sé cuál es el caso que vos decís y salió en los medios, y a veces esto es, bueno, qué juega en contra y qué a favor. Entonces, más allá de que vamos a hablar específicamente de aceleración más adelante en otro encuentro, siempre cada uno de los casos tienen que pensarse desde la individualidad de los chicos y de manera general, porque los chicos son un todo, no son solamente un cerebro que aprende, son una emoción, un cuerpo, una vida fuera de la escuela. Entonces, pensarlo siempre desde lo individual. Sí, yo quería agregar que la aceleración siempre es un proceso. No se decide acelerar a un estudiante de un día para el otro, sino que es un proceso, ¿no? En donde uno va viendo un montón de variables para ver si ese estudiante está preparado o no realmente para saltarse un año y tener pares más grandes, y hay muchas variables a tener en cuenta, cada niño es individual, por eso es muy importante que como docentes también tengamos en cuenta esto, que si, no sé, hay un profesional de la salud que realizó la evaluación y que recomienda la aceleración, la tomemos con pinzas, ¿no? Y ver de qué manera este niño se va a ir adaptando a estos cambios, ¿no? Si va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, tener en cuenta eso, más allá de que uno ve que su cabeza, nada, que ya tiene todos los contenidos del nivel o del grado, o bueno, pensemos también esto, que primero esto, podemos enriquecer el contenido. Ese niño puede tener ese contenido, pero puede enriquecerse mucho más y puede seguir siendo parte de su grupo. Ahora, después hay otros casos más extremos que sí, ya no hay más nada para hacer y bueno, la aceleración sería como la solución, pero siempre paulatino, siempre en proceso, digamos. Es muy importante transitar lo que tiene que ver el proceso y no tomar decisiones apresuradas, porque lo que pasa después es que no hay vuelta atrás. Entonces podemos equivocarnos desde su emocionalidad mucho a veces. Por eso hay que estar como muy atentos y tomarlo con calma y que, nada, justamente, que lleve su proceso. Y bueno, después uno como docente o con el equipo directivo o mismo con las familias irá viendo si se lleva a cabo o no de esa manera. Mariela. Perdón, y lo último que les quiero preguntar, yo tengo que es el que ustedes mostraron, la grilla de observación, y al final dice puntaje total, dice cómo obtenerlo y demás, pero no hay una escala de qué significa cada puntaje, digamos. ¿Ahí está en el Godachi y yo no lo encontré? ¿O
o está en otro lado. No, me parece que no está, pero igualmente sí, las respuestas con sí son mayoritarias, es Claro, hay más indicio de las posibilidades. capacidades, claro, no hay una numeración exacta. Quería preguntar, Mariela. ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad quería Buenas noches. afirmar algo de lo que estaban diciendo recién, de lo que nos pasó a nosotros en la escuela en dos circunstancias, bueno, en varias circunstancias. En un momento llegó un alumno, inscribieron un alumno que venía de otra escuela, porque la inspectora recomendaba que estuviera en la escuela nuestra, pero pasó que la aceleración fue la única herramienta y fue la primera, y no se tuvo en cuenta ni que al chico se lo sacaba de la escuela en la que estaba cómodo, ni que venía una escuela nueva, ni que era muy chiquitito y eso ya el primer día creó una distancia importante, por más que habíamos charlado un montón de cosas. Hay, por lo menos en lo que me tocó ir viendo, una cuestión emocional y socioambiental también muy, muy importante trabajar antes que todas estas cosas. Y otra de las cosas que aparecía en el chat, Vanessa también lo estaba diciendo, eh, es estas cuestiones, ¿no? Del atreverse como docente, porque creo que la falla más nuestra que tenemos, yo en mi formación psicopedagógica jamás escuché de altas capacidades, ni en nada de lo que siguió, pero me terminé acercando por estos nenes que no cerraban, ¿no? Eh, y porque hacían cosas muy distintas a todos los demás nenes. Y además hay una cuestión es que a los docentes se nos exige demasiado papelerío y es como un camino de ida. Sí. Entonces, la observación del inspector que venía todas las semanas a ver qué hacía la maestra, yo lo digo como parte del equipo de orientación, ¿no? Fue terrible. Y en realidad, yo no sé cuánto se lo benefició al chico, porque creo que veníamos mejor antes de todo el papelerío que en todo lo que se armó después. La familia entendió que no era lo mejor, en el caso de un segundo alumno, esta aceleración, porque había que ver otras cosas, se hicieron actividades, bueno, que no les voy a contar, pero también a mí me llamó mucho la atención de estar en reuniones con inspectoras y pedir que se hablen de altas capacidades. Me dijeron, no, lo que pasa es que a vos en tu escuela justo tuviste 2 o 3 y bueno, no lo vamos a hacer. Yo estaba en una reunión con directivos, inspectores de jardín, ¿no? De nivel inicial. Yo dije, pero es ahora, porque de la campana tenemos las dos partes, ¿no? Lo divergente es así, no solamente el que no puede, y el que puede mucho, y el que puede en algo mucho. Bueno, entonces ahí yo creo que el problema más grande es el tema de los mitos, porque quedamos trabados ahí, por lo menos en lo que yo pude ver hasta ahora, ahí es donde se te frena todo. Decía, pero justo este que va a ser altas capacidades es el peor del aula. Entonces es muy difícil y por eso la importancia de visualizar y el desafío es enorme. Y por eso Muy decimos nosotros agotador. el tema de la mirada de lo que tiene que ver con la atención a la diversidad, ¿no? Exacto. Que correr un poco la mirada de la inclusión de, no, es la atención a la diversidad, a ese niño que no es lo esperable para la media para su edad, ya sea para arriba o para abajo, ¿no? Para arriba, para abajo. Se mira para abajo. Sí. Entonces, claro, porque bueno, yo soy docente de educación especial y siempre fue la media para abajo, pero hoy la mirada de la atención a la diversidad no solamente incluye las altas capacidades, sino también la diversidad cultural. Y bueno, entonces, este cambio de paradigma, lamentablemente lo tenemos que hacer nosotras por privado, estudiando el diplomado, por ejemplo. Pero bueno, yo siempre digo que a mí me encanta pegar hachazos en la cabeza y abrir cabezas, y bueno, ustedes van a ser como la réplica nuestra para poder seguir en este camino, ¿no? Ya digo, y aparte, otra cosa y acuérdense de esto que les voy a decir, cuando terminen el diplomado, van a entrar a un aula y van a tener el ojo más afilado, y van a ver que siempre hay más de uno, ¿no? Porque yo siendo docente de inclusión que iba por el que tenía dificultades, cuando terminé el diplomado, ¿no? Y empecé a ver un montón de características del disruptivo, del que molesta, del que termina rápido, del que levanta la mano a cada rato y quiere contestar, y vos decís, qué dolor de cabeza este chico. Nada, es decir, acá hay algo. Y eso es lo maravilloso de todo esto, ¿no? De estar formándonos hoy acá.
Florencia. Hola, buenas noches. Hola, Eh, Florencia. bueno, quería preguntarles, porque por la experiencia que tienen respecto a esto de la aceleración como último recurso, que hablaban eh, que sea el último recurso después de haber agotado todos los caminos como el enriquecimiento curricular. También escuchando la experiencia que contaba Mariela recién, quería preguntarles eh, si, no quiero decirlo en los términos si está bien o si está mal, o más bien si podría ser una herramienta eh, con un chico con altas capacidades, poder llevarlo a actividades a otros grados superiores en específicos momentos. Sí, de eso vamos a El hablar. contexto es este, perdón. Tenemos un chiquito en mi cole de altas capacidades en segundo grado y tiene muchos intereses específicos que tal vez están en un cuarto grado, ¿no? Simplemente es una pregunta. Sí, hay una metodología que es los agrupamientos flexibles, que eso lo vamos a hablar en una clase específicamente, pero sí se puede hacer eso y es algo que da buenos resultados también. Nosotros hacemos agrupamientos flexibles en el cole, no por este chiquito en especial, sino porque habíamos entendido que es necesario empezar a hacerlo. Es específicamente 80 minutos una vez por semana, donde todo el colegio se da vuelta, pero bueno, espero el próximo encuentro. Sí, te vamos a sacar el Gracias. jugo de tu experiencia. Sí, totalmente, eso estaba pensando, porque no se hacen en muchas escuelas. Hay que tirarse a la pista, hay que animarse, hay que salir de la estructura. Tenía levantado Maravilloso. Danitza García. Danitza. Y después hay algún par en el chat también, que yo estoy mirando justo eso. Desmuteate, Danitza. Desmuteate. Estás muteada. Ahí sí. Ahí está. Ahí. Muchas gracias. Chica, bueno, primero muchas gracias por el espacio y quería sumarme un poco a lo que comentaba la colega, que por cierto lo encontré maravilloso. Yo también me encantaría saber más de lo que está haciendo. Y justamente de ello quería hacer, más que una pregunta, dar un caso que es muy similar, justamente por lo que comentaba la colega. Yo tengo un chico que lo distinguimos su altas capacidades justamente por estos mitos que se dan. Él en los exámenes le fue muy mal. Yo trabajo en una escuela libre y los chicos validan una vez al año, es decir, el examen que dan a fin de año les permite validar el año completo. Entonces yo siendo su docente, sabía que sabía, pero él lo que hizo fue entrar a la prueba y decir, no, esto está muy fácil, y salió a los 15, 20 minutos y tenía una cantidad gigante de errores. Entonces, acá en Chile trabajamos con una nota máxima de 7, y él salió con una nota 5 más o menos, siendo que él tenía todos los conocimientos para hacerlo. Y cuando le preguntamos, ¿por qué te fue mal? Dijo, es que era muy fácil y no lo quise hacer. Entonces fue como... Y ahí yo, claro, me di cuenta que estas conductas disruptivas que yo notaba y que eran súper evidentes, estaban quedando como fuera de mi vista docente, porque yo lo veía normal que conversara, que hiciera ese tipo de cosas, y después, claro, me di cuenta y eso me encendió la luz. De hecho, yo estoy identificada con altas capacidades, trabajo en el programa de altas capacidades acá en la quinta región, y me pasó que ahí cuando como que lo miré con otros ojos, cuando me di cuenta de que su disrupción, el hecho de como ignorar, le estaba afectando el rendimiento académico. Entonces, qué importante es justamente lo que comentaba cuando hablabas de los mitos, esta idea como de que les va a ir brillante, que van a hacer seco en todo, no es así. Y cuando te pillas estos casos en donde les va todo lo contrario, a mí, por ejemplo, yo además soy su tutora, soy su profe jefe, entonces me pasó que los papás llegaron así enojadísimos, y como, ¿por qué le fue tan mal? Y yo le dije, ¿sabes qué? A tu hijo le fue mal porque sabe mucho. Le dije, por favor, evalúenlo. Y no me creían y me decían así como, te estáis sacando los pillos, y lo fueron a evaluar y puntuó así altísimo muchas áreas que yo ya manejaba. Entonces fue como, me di cuenta por eso, ahí como que se me encendió la luz, y es justamente por esto estamos tan pegados con estos mitos, tan sesgados por estos mitos. Y de hecho yo cuando me pasó eso, yo estoy estudiando psicopedagogía, estoy terminándola, y le pedí a mi profesora si yo podía hacer una intervención sobre altas capacidades.
porque en realidad fue como, necesito que mis colegas sepan esto. No puede ser que esto nos nuble y que no lo veamos solamente porque no estamos capacitados. Y me llama mucho la atención que algo, que es un diálogo permanente, que incluso aquí comentaron los colegas, que es como no nos capacitan en esto y salimos con esa brecha. Y esa brecha nos está impidiendo atender. Y en particular nosotros que trabajamos con alumnos con déficit y que podemos hacer las adecuaciones, si no estamos capacitados para ver eso, se nos van a pasar muchos alumnos que requieren ese apoyo. Así que eso quería No, comentar igual decirte que primero es maravilloso que haya un montón de... A ver, ahí está. Nada, que es maravilloso que haya un montón de docentes, como decía Karina, y no solo mamás docentes. A mí eso me parece maravilloso, me hace sentirme muy contenta. Y esto, y que seamos tantos. Bueno, lamentablemente, como yo siempre digo, el no ya lo tenemos, hay que ir por el sí. Y voy a leer algo que pusieron en el chat que dice, ¿qué se sugiere para pedir, ¿qué se sugiere para pedir a los papás en las tareas en casa, sobre todo en casos en que no completan, se dispersan o se aburren y no completan la totalidad de las propuestas o espacios vacíos en el cuaderno? Entiendo que tiene que ver con el lenguaje escrito. Muchos de nuestros estudiantes lo que les pasa es que no quieren escribir porque no le encuentran el sentido, ¿no? Ellos necesitan tener el porqué. ¿Por qué voy a escribir? Uno me decía a mí, ¿por qué voy a escribir hoy es día 4 de julio si pongo el lunes 4 de julio y ya está? ¿Por qué tengo que escribir, no? Entonces esta cuestión de la copia sin sentido hace que se nieguen. Y que uno a veces, también es la única manera que tenemos quizás de visualizar el aprendizaje, cuando completan algo en el cuaderno. Bueno, en ese caso, nosotros tendremos que cambiar quizás el planteamiento de esa actividad para que él pueda expresarse de otra manera que no le sea tan tedioso. Porque a veces pasa esto, se niegan a copiar, y pasa muchísimo. Y es una de las situaciones más complejas que también tenemos como docentes, porque no podemos dar quizás cuenta de su aprendizaje porque es el escrito. Bueno, tendremos que ver justamente su estilo de aprendizaje para poder cambiar esta manera, ¿no? Primero buscarle nosotros la vuelta, porque lo que les pasa a las familias es que también no tienen las herramientas para. Si yo le digo, bueno, que completen la casa, el chico en la casa se va a negar y la familia no tiene manera tampoco. Entonces, quizás, como venimos hablando nosotros, de encontrar la manera de ver cuál es su estilo de aprendizaje, dónde se siente más cómodo, y así que él pueda realizar quizás esto, o con dibujos, o menos escrito, quizás un volante, ¿no? Encontrarle como la vueltita para que no queden estos agujeros de lo que tiene que ver con la escritura en el cuaderno. Y aparte otra cosa Igualmente, perdón, perdón que te interrumpa, termino. Vane. Igualmente Sí. eso lo vamos a ver específicamente cuando veamos diseño universal del aprendizaje, que Sí. es la solución a todos los males Esa es escolares. la solución a todo, soy abanderada del DUA, así que eso lo vamos a ver y va a estar muy bueno, que tiene que ver un poquito con esto también. Había una Sí. pregunta más de Katy Katy. Castro. Buenas, era un comentario, Katy Castro desde Puerto Rico, saludos a todos. Pero antes del diplomado, vengo yo creo que hace ya más de un año tomando cursos con ustedes y me fascina. Y solo era comentarles, yo intencionalmente he hecho todo para no tener que ver nada con la pedagogía, ¿verdad? Como ustedes le llaman allá los docentes, porque mi madre es maestra. Mi trasfondo básicamente es en ciencias políticas y derecho. Pero como hablaban, ¿verdad? La vida lleva a uno cuando le pasa con los hijos. Entonces, acá en Puerto Rico hubo un caso que llegó al tribunal, todavía está activo por 40 años, ¿verdad? Y ha cambiado lo que le llaman acá educación especial. Entonces, de esto surge una profesión que se llaman intercesores de educación especial y ayudan a los padres en diferentes contextos. Así que yo estoy trabajando en eso, ayudando a los padres. Y hay un proyecto en Puerto Rico de doble excepcionalidad, pero estoy viendo en mi trabajo, ¿verdad? Muchos casos de chicos con altas capacidades, bueno, sin diagnóstico supuestamente,
pero en realidad también lo que quería era un poco animarlos, ¿verdad? Uno no se consuela con la miseria ajena, como dicen, pero aquí no hay ni siquiera una ley sobre altas capacidades. Hay una ley que habla de los dotados, que habla del coeficiente intelectual, pero las políticas públicas que ha establecido el Departamento de Educación, hay un desfase porque no son consistentes y por la relación particular, sin entrar en el tema político, que hay con Estados Unidos, pues se adopta una definición de Estados Unidos, pero todas las demás cosas no están armonizadas. Así que quiero que sepan que de verdad estoy bien agradecida y todo lo que aprendo con ustedes lo ando divulgando por ahí en todo Puerto Maravilloso. Rico, ¿verdad? Ayudando, ¿verdad? Que me he tenido que hacer una experta porque no queda de otra. Y lo que ustedes están viviendo, las situaciones en las escuelas y demás, aunque estamos a miles de kilómetros de distancia, acá también sigue pasando. Así que gracias. No, gracias a vos por sumarte. Karina. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que hablaban recién del llegan a copiar. Yo soy profe de inglés, soy de tercer grado, tengo un cole bilingüe, y tengo un nene que fue afiliado, o sea, ahora tendría que estar en segundo y está en tercero, y le pasa esto, él se niega a copiar. A principio de año, él no me decía, pero llegaba a la tarde y me decía, me quiero echar una siestita. Entonces, un día le dije, bueno, Mate, pero estás muy cansado, ¿por qué? Me dice, no, en realidad no estoy cansado. Lo que pasa es que todo lo que copiamos, yo ya lo sé, no tiene sentido, no le encuentro el sentido a escribir todo eso. Entonces, me dijo, y no lo quiero copiar. Yo lo que hacía era no ponerle incompleto nunca en el cuaderno, trato de no poner cosas negativas nunca. Entonces, tuvimos la reunión de padres, siempre el grupo general, y la mamá se acerca y me dice, veo que Mateo, porque yo en realidad, perdón, cuando él me dice esto, yo hice un arreglo con él de que, perfecto, vos que te aburre copiar eso, yo le marcaba los puntos principales que tenía que copiar, por ejemplo, en los verbos, una definición o una estructura y nada más. Y después, cuando terminaba la clase, arreglamos que él venía y hacíamos un intercambio oral sobre el tema explicado, a ver si lo había entendido. Si él lo había entendido, no tenía que copiar nada más. Eso fue lo que hicimos. Entonces, un día en la reunión de padres, la mamá, aparte, me dice que, bueno, que veía que la carpeta estaba bastante incompleta, pero que no le preocupaba porque él sabía mucho y que había cambiado esta actitud de querer dormir toda la tarde y estaba contento por eso. Y en realidad, bueno, uno va aprendiendo también en el camino, porque al principio, que yo recién lo conocía, yo pensaba, bueno, está muy cansado, o tal vez un nene de excelente conducta además, ¿no? ¿Por qué no quiere copiar? Y bueno, el acercarse a los chicos y preguntarles, antes de suponer, me parece que es súper importante. Bueno, él ahora tenemos ese trabajo. Él copia solamente los puntos principales, pero todas las clases, cuando terminamos, él se acerca, hacemos como un intercambio para ver si entendió, y la verdad que funciona súper bien. Y bueno, eso, nada, decir eso que me parece que a veces no hay que suponer que por ahí el chico no quiere hacer algo, sino que justamente no está interesado porque ya lo sabe. Y es como, para él no tiene sentido. Entonces hay que motivarlos todo el tiempo con cosas que a ellos les interese. Bueno, Karina, primero Totalmente. te agradezco un montón el aporte y lo que decían, lo que yo les decía, fíjense que por ahí con muy poquito hacemos la diferencia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que tenemos un mundo por delante porque tenemos un niño diferente, un niño que nos desafía constantemente a nosotros como docentes y sin embargo, quizás con una pequeña vueltita de rosca podemos hacer la diferencia. Sí, es la mirada, ¿no? Más o menos, fue como el resumen de lo que venimos hablando, esto de afinar la mirada, de que las intervenciones son un traje a medida, son como modistas de alta costura. Hacerlo sobre el cuerpo, pensando en cada intervención, en cada estrategia para ese momento y ese alumno especial, que la pedagogía, la didáctica no son una receta. En el profesorado lamentablemente las aprendimos como una receta. Para enseñar divisiones hacemos esto, esto y esto, para enseñar a leer hacemos esto, 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 cuando cada chico es distinto, cada contexto en el que trabajamos es distinto. Así que bueno, es la idea de lo que le quisimos dejar hoy
que se lleven por ahí como para pensar en esto y seguir después trabajando obviamente en los próximos encuentros. ¿Hay alguna preguntita más? Así, si no, vamos a ir cerrando así, que ya es tarde y seguro tienen hambre. Nos quedaríamos hasta que las velas no ardan, ¿no? Pero hay que cerrar en algún momento. Y yo cuando escucho a las docentes interesadas, yo soy una topadora, quiero seguir escuchándolas y les quiero dar todo. Todo. Desde la asociación creo que es el mejor resultado, ver docentes con ganas y muy compenetrados con lo que hacen y con una mirada muy empática, que eso es lo más importante, la mirada empática del otro para poder ver las necesidades del que tenemos al frente. Así que mil gracias a todos, millón de gracias a Karina y a Vanessa. A nosotros nos enorgullece tenerlas dentro del equipo de educación de la asociación. Aprendemos siempre con ellas. Agradecerles a todos. El material de esta segunda clase lo vamos a subir, como ya saben, al Drive. Ahí van a encontrar el material, lo estaremos subiendo seguramente mañana. Y bueno, las esperamos en el próximo encuentro con muchas ganas de seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todas. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.